Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 18. Arco 0. Down to 0. Luego nota del autor. Mis disculpas por el retraso, tuve muchos problemas con la motivación y el ritmo, incluso más que en capítulos anteriores. Hacer de Gilles un villano competente fue más difícil de lo que parecía. También traje un solo personaje nuevo, aunque muy menor. Fue por capricho y ella no tendrá un impacto real en la guerra. Tal vez la use en el futuro, o tal vez simplemente le dé a la pobre niña la oportunidad de vivir en paz. No estoy seguro. Los 2 primeros tercios de este capítulo fueron corregidos y editados por Romanión 1. Las correcciones completas fueron realizadas por Jauni 117 y Fleen 039. Debido a los planes contradictorios que tuve inicialmente y el tiempo entre los capítulos 15 y 16, hice que el sacrificio planeado de Gray fuera descubierto y reaccioné cuando ya se había sabido a través de Dan Blackmore. El capítulo 16 se ha ajustado para reflejar esto, junto con algunos ajustes de limpieza mucho más sutiles a varios capítulos para mayor coherencia. Prácticamente todos los capítulos han sido revisados y han tenido correcciones menores aquí y allá. Además, volví a mirar los cumpleaños. Si entiendo las fechas y las matemáticas correctamente, Irisbiel estaba embarazada de ella de 3 semanas, lo más probable, a 3 meses, más conservador, después de su propio nacimiento. Eso es pura locura y me sorprende que más historias no llamen a Kiritsugu sobre eso. Esto supone una fecha de nacimiento del 1 de febrero de 1985 para Irisbiel. Hay un cumpleaños semicanónico del 20 de noviembre para F/SNY declarado por un autor que luego fue reconstruido como desconocido. Incluso si esto no fuera aceptado como canon, mis cálculos aún dirían que su cumpleaños tendría que ser entre el 1 de noviembre de 1985, 9 meses después del nacimiento de su madre, y el 31 de enero de 1986, fecha mínima para que ella tuviera 18 años al comienzo de F/SN, bajo el menos restrictivo absoluto de los términos. Como el retcon no dijo que el cumpleaños previamente declarado fuera falso tanto como que era simplemente desconocido, acepto el 20 de noviembre de 1985 como el cumpleaños de F/SN y ya. Antes de que la gente comience a decirme que en realidad es el 20 de julio, recuerde que la fecha de nacimiento es explícitamente para Illa de Prismaverse, quien se declaró que nació en un punto diferente años más tarde, probablemente 1993, debido a diferencias en la línea de tiempo. Tratar de obligar a F/SN a tener un cumpleaños el 20 de julio, sin importar el año, simplemente no encaja. Capítulo 18. Down to 0. Luego, Hospital Fuyuki, tercer piso. Ciudad de Fuyuki, Japón. 109 horas y 16 minutos a 0. Mientras Kirei caminaba por los pasillos del hospital, la gente se detuvo y lo miró fijamente. Incluso para aquellos ignorantes de los ejecutores de la Santa Iglesia, llevaba un aire dominante que exigía la atención de quienes lo rodeaban. Lo que no pudieron ver, sin embargo, fue el espíritu heroico que viajaba invisiblemente a su lado, aunque eso fue por diseño. La pareja llegó a su destino, el médico jefe de la sala de aspecto estresado, y lo saludó con calma. Hola, Dr. Miyano. Soy Kirei Kotomine. Mi padre envía sus remordimientos de que no pudo venir de inmediato él mismo. Es para lo mejor, padre. No me gustaría exponer al padre Risei a esta situación. Gracias por venir en su lugar. De esta manera, por favor, habló con cierta medida de alivio, pero fue solo por un momento. Su expresión facial pronto volvió a mostrar una determinación estoica. El médico se volvió para caminar por el pasillo, y se le unió Kirei, la pareja entrando en un área aislada. Le proporcionó guantes y una máscara facial a Kirei por su seguridad. Esta extraña dolencia se cobra rápidamente a los ancianos, los jóvenes y los enfermos. Exponer a un hombre de 80 años sería desaconsejable, sin importar cuán saludable pueda ser Risei para su edad. Les agradezco por asumir los deberes para con nuestros pacientes cristianos.
Con el personal del templo Ryūdō lejos de la ciudad, nuestro capellán apenas puede cubrir la carga de trabajo budista solo. Es mi deber sagrado atender las necesidades de los fieles. Las gracias no son necesarias, doctor, dijo Kirei, con una sonrisa vacía y practicada diseñada para tranquilizar a los demás, al menos hasta que se puso la máscara quirúrgica y dejó que su expresión predeterminada se afianzara una vez más. Por favor, llévame a los que están en peligro inminente de muerte. El médico obedeció y llevó a Kirei a una habitación de hospital con un anciano ocupante que había perdido el conocimiento mientras agarraba su rosario en oración. El paciente no se despertó cuando Kirei se acercó a él y comenzó a administrar la unción de los enfermos. Mientras el sacerdote tocaba la cabeza y las manos del moribundo con aceite, también usaba sus sentidos espirituales para verificar encubiertamente la condición del hombre. Los ojos de Kirei se abrieron ligeramente cuando tomó nota de algo sobrenatural dentro del hombre, minando su fuerza. Algo sucio y familiar, algo también se encuentra en una pequeña taza de agua a su lado. Se sentía como el poder de los familiares de Caster. Procediendo con la unción, Kirei centró su poder en la oración. A través de esta santa unción, que el Señor en su amor y misericordia os ayude con la gracia del Espíritu Santo. Que el Señor que te libera del pecado te salve y te levante. Con esto, Kirei ungió un lugar más en el cuerpo del hombre. Cuando hizo la señal de la cruz en el pecho del hombre, el aceite comenzó a irradiar poder. El doctor Miyano no estaba equipado para percibir esta luz, pero sí reaccionó cuando el monitor cardíaco conectado al paciente detectó un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento en los niveles de oxígeno. El médico se sorprendió cuando el anciano abrió los ojos y se fijó en el sacerdote a su lado. «Padre, ¿es mi momento?», preguntó el anciano, mirando a Kirei. Kirei no necesitaba usar su falsa sonrisa detrás de la máscara, pero al menos tenía que transmitir esperanza. Aunque muchos no han sido tan afortunados, parece que el Señor ha creído conveniente responder a la unción de los enfermos sanándoos. Camina con Dios y alábalo por perdonarte hoy, y no bebas del agua del grifo contaminada en esa taza. Después de llamar a su padre para transmitir la nueva información sobre el agua tóxica, Kirei Kotomine pasaría las siguientes horas entregando salvación y curación a los que estaban en el hospital. Los sacó del borde de la muerte, purgándolos de la influencia de Caster y advirtiéndoles a cada uno que no bebiera el agua del grifo contaminada. Algunos que estaban conscientes inicialmente mostraron signos de ser controlados a distancia. Esto se manifestó de una manera que exteriormente parecía ser posesión o enfermedad mental hasta que Kirei transmitió la bendición del Señor. El doctor Miyano consideró fuertemente convertirse al catolicismo al final, y acordó no dar a sus pacientes más agua del grifo por el momento. Mientras caminaban por los pasillos después de una sesión, él y el médico pasaban junto a un par de hombres con máscaras quirúrgicas que se llevaban a un niño en una bolsa para cadáveres. Los ojos del sacerdote vacío se entrecerraron cuando pasó junto a la pareja, sintiendo que algo andaba mal. Tanto los hombres como el cuerpo que llevaban tenían los mismos rastros del mago de Caster que los que Kirei estaba curando. ¿A dónde van?, Kirei le preguntó al doctor Miyano. «Ah, los técnicos de remoción de cuerpos. Hay demasiados cuerpos para que la morgue los sostenga. Debido a eso, todos los muertos de los diversos hospitales están siendo trasladados a almacenes surtidos y edificios incompletos. Se espera que podamos ayudar a contener cualquier enfermedad que sea al hacerlo», explicó el doctor Miyano. No le gustaba el hecho de que el número de muertos ya fuera tan alto, y se notó cuando su nariz se arrugó de disgusto. Kirei procesó esta información. Sintió que el niño en la bolsa para cadáveres aún no estaba muerto, por lo que algo sospechoso estaba en marcha. Con una orden telepática, envió a Okita a seguir a los hombres. La pareja pronto vería lo que los técnicos de remoción de cuerpos estaban haciendo. Residencia Milla. 105 horas y 39 minutos a 0. Shirou trabajó para completar su tarea a la perfección. El alegre crepitar de la carne de hidra hirviendo a fuego lento en una sartén casi ahogó tanto la conversación que los adultos estaban teniendo en la sala de estar como la radio cercana. Ya había terminado de preparar una cena tardía para todos los demás, debido a lo ocupados que estaban los otros cocineros, por lo que lo dejaron a su suerte.
Mientras proyectaba los ingredientes, Shirou se aseguró de crearlos dentro de un armario o refrigerador antes de sacarlos a la vista para que ninguno de los magos lo llamara. Su nueva familia, Lancer, y ambos Sabers le habían dicho cuidadosamente que lo hiciera de esa manera si tenía que hacerlo. Era una especie de gran secreto que había que guardar. Tokiomi ocasionalmente miraba a su manera, aparentemente tratando de atraparlo en el acto, o de otra manera analizar lo que estaba haciendo. Cualquier secreto que se estuviera ocultando probablemente no duraría mucho tiempo. Esto era doblemente seguro porque Atalanta se había encargado de observar su procesamiento de la carne de hidra extremadamente de cerca. Estaba claramente preocupada de que él se envenenara a sí mismo o a otros con la sangre tóxica de la hidra. La niña león ocasionalmente olfateaba suavemente, confundida por la desaparición y aparición de ingredientes que Shirou era responsable de causar. A veces, Shirou volvía a poner un ingrediente en un armario después de usarlo, el olor se desvanecía y Atalanta abría el armario inmediatamente después para no encontrar nada. La pobre mujer había estado completamente confundida cuando Shirou selló el vial de sangre de hidra, que era un subproducto de la preparación de la comida. Atalanta tomó el vial e inspeccionó el líquido rojo en el interior con preocupación y una extraña expresión de melancolía. Miró a Shirou con preocupación. Reconozco que se puede cocinar con seguridad la carne de hidra, pero debe tener cuidado cada vez que prepare esta comida. Las flechas sumergidas en veneno de hidra han derribado a muchos héroes griegos, usuarios y víctimas por igual. Debe asegurarse de que un adulto confiable lo destruya cada vez que tenga incluso la gota más pequeña de sangre de hidra sobrante. En todo caso, desintoxicar y cocinar carne hidratada no vale la pena el riesgo de envenenarse a sí mismo y a los demás para empezar, así que por favor no hagas esta comida en el futuro si no tienes que hacerlo. Se embolsó el frasco. Shirou respondió, tomando sus palabras en serio. Tal vez podría proyectar la carne de hidra que fue predrenada. No es que supiera que estaba usando la primera magia verdadera todavía. Tendré cuidado, Atalanta, pero tengo que cocinar esto de vez en cuando durante la guerra. No será feliz si no lo hago. Atalanta parpadeó confundido. En lugar de responder a su pregunta, Shirou se dirigió a la radio. Repetimos, los ciudadanos no deben beber ni usar el agua de otra manera y no alrededor de la ciudad de Fuyuki. Los contaminantes causan enfermedades que son más pronunciadas en los enfermos, los ancianos y los jóvenes. Las partículas son lo suficientemente pequeñas como para pasar a través de la filtración, y la ebullición no tiene un efecto suficiente para hacer que el agua sea segura. Se sospecha que el asunto está relacionado con los cadáveres quemados encontrados previamente en un tanque subterráneo de almacenamiento de agua dentro de la ciudad. La Fuerza de Autodefensa de Japón y la Armada de los Estados Unidos han enviado fuerzas para proporcionar atención médica y socorro, dando agua embotellada en los siguientes lugares. Shirou apagó la radio cuando terminó la comida en la que había estado trabajando y se movió para servirla. No ignoraba la difícil situación de la ciudad. En todo caso, sintió la necesidad de salir y hacer algo al respecto, al igual que los adultos y los sirvientes que planeaban alrededor de la mesa de la sala de estar. Los ojos vigilantes de Saber Artoria, sin embargo, nunca abandonaron a su joven maestro cuando fue a la pasarela con vistas al patio que servía de patio y preparó la comida. Ella sabía exactamente cómo se sentía al respecto, debido a sus experiencias previas con su naturaleza distorsionada, mientras que Shirou sabía que no se le permitía involucrarse. El alma de Shirou puede haber estado menos distorsionada que antes de su reencarnación gracias a poder crecer adecuadamente desde el nacimiento, pero todavía sentía la necesidad de ayudar a las personas. Tal vez eso siempre había sido parte de él. El niño estaba algo apaciguado por el hecho de que las botellas curativas de agua que los soldados hipnotizados enviaban por toda la ciudad se duplicaban de la cura inicial a través de su poder. Puede que no haya estado luchando, pero al menos su padre le había permitido ayudar en secreto a salvar vidas de esa manera. Shirou no tenía idea de que la razón por la que le habían pedido que hiciera esa agua en lugar de Milla era simplemente para hacerle sentir que había contribuido y evitar que saliera corriendo para hacer más impulsivamente. Los adultos conversaron cerca, ninguno más que Saber Artoria y Atalanta prestando atención a Shirou por el momento.
Todo está muy contaminado. Waber frunció el ceño mientras estudiaba un mapa de la ciudad de Fuyuki que estaba cubierto de notas y marcas rojas. Sabíamos que estaba muy extendido debido a los círculos mágicos por toda la ciudad, pero pensé que al menos podríamos encontrar un lugar que tuviera más contaminación que el resto, alguna pista de dónde buscar. En cambio, hay demasiada contaminación en todas partes. No podemos hacer cabezas o colas de eso. Ahora todo lo que podemos hacer es seguir buscando cerca de las líneas de ley y las fuentes de agua de Fuyuki, con la esperanza de tropezar con algo a tiempo. Waber apretó los dientes, disgustando lo que había aprendido. El monstruo de Caster de la otra línea de tiempo había sido descrito por Saber Artoria, Kiritsugu e Irisbiel. Todos estaban preocupados de que pronto apareciera algo similar. Solo Aoi mantuvo la calma, en contraste directo con la frustración de Waber. Esto se debió en parte a que sus palabras estaban siendo grabadas para la revisión posterior de la torre del reloj por el fonógrafo de Tokio Mitosaka. Souken Matou es claramente parcialmente responsable de esto. El mago de su familia de modificación del comportamiento y drenaje de energía no solo es una parte fundamental de esos círculos mágicos, sino que también se puede encontrar en el agua contaminada que Kira y Kotomine identificó. Controla el cuerpo de una persona o drena el prana de una víctima hasta el punto de la muerte, a veces ambos. Entre eso y el testimonio de su propio hijo y nieto adoptivo, tenemos suficiente para procesar a Souken Matou por poner en peligro imprudentemente el secreto de Magecraft. Vale la pena señalar que el fonógrafo también se comunica con sus contrapartes. Además del que ya estaba en la iglesia Fuyuki, un tercero había sido hecho con la ayuda de Shirou y fue enviado al RMS Galeut. Este era el barco en el puerto de Fuyuki responsable del envío de los materiales de Kainet y también sirvió como la sede de campo actual para los activos de la Asociación de Magos en el área. El Dr. Albion estaba escuchando al grupo mientras dirigía los recursos y el personal para ayudar a manejar la situación. Waber golpeó su puño contra la mesa con irritación. Con lo que sabemos sobre el Matous, ¿por qué alguien no ha etiquetado a Souken Matou como un apóstol muerto y lo ha perseguido hace mucho tiempo? Nada de esto tenía que suceder. Política, respondió la voz del Dr. Albion a través del fonógrafo. Aparte de Kischurzel Recheschoenor y su papel mínimo como testigo, Souken Matou es la única persona viva que ha estado involucrada con el Grial desde su construcción. Los Einsbern pueden copiar los recuerdos de Juste Azelis Richbone Einsbern y otros modelos notables en cada nuevo lote de homúnculos, pero nadie tiene tanta experiencia práctica con el Grial como Souken. La torre del reloj quiere conservar el camino hacia la raíz que representa la guerra del Grial, por lo que toleraron la presencia de Souken Matou siempre y cuando mantuviera su perfil bajo y mantuviera el Grial. No era como si estuviera amenazando el secreto de Magecraft o violando sus leyes hasta ahora. La iglesia también lo toleró, aunque solo fuera para que no perdieran el derecho de supervisar la guerra del Grial. Por supuesto, esto significaba que Souken tenía un motivo para ocultar cualquier corrupción del Grial. Si se hubiera considerado inadecuado para alcanzar la raíz, habría sobrevivido a su utilidad y se habría convertido en una responsabilidad para la Asociación de Magos. El Dr. Albion continuó hablando. El agua embotellada está ayudando a cancelar los efectos de los contaminantes de Caster entre la población. Los campos acotados parecen estar fuera de servicio ahora, al menos los que se pueden alcanzar desde la superficie. Mis felicitaciones al primer jinete y al segundo arquero por eso. Se refería a cuando Iskandar había usado su carro para transportar a Emilia por el cielo de la ciudad de Fuyuki más temprano en el día, este último lloviendo copias de códigos místicos antitaumaturgia y nobles fantasmas sobre la ciudad para romper los diversos campos acotados. Fue un progreso, aunque reaccionario. Estamos tratando de identificar más con los sensores mágicos del Galeut, pero la textura local explotó en tamaño y consumió otra textura. Probablemente se debió a la influencia de la guerra. Buscar con nuestros procedimientos normales es como tratar de detectar una linterna cuando estás mirando al sol. Estamos atrapados con el trabajo de campo anticuado. Iskandar cruzó los brazos y miró a Waber. Chico, lamentarse por el cómo y el por qué no tiene sentido. Es nuestro problema con el que lidiar.
Si no puedes pensar en otra cosa y tenemos que buscar casa por casa, entonces eso es simplemente lo que tenemos que hacer. Verdaderamente, debería haber un límite a su incompetencia colectiva. Una voz aburrida y reconocible se dio a conocer abruptamente. Las partículas doradas aparecieron como nada menos que Gilgamesh emergió de Spirit Form. Luego se sentó en la pasarela para comer la comida que le proporcionó Shirou. Mientras Kiritsugu se tambaleaba por el hecho de que sus campos acotados no habían detectado nada, cada siervo presente sacó su arma y protegió a los humanos presentes. Shirou fue retirada por Atalanta, quien se colocó entre él y Gilgamesh. El rey de los héroes no dignificó a los combatientes con su atención, aún criticando a los planificadores. Tienes todo el conocimiento necesario para encontrar la ubicación de tu enemigo. Uno de ustedes incluso sabe en su corazón dónde está ya. Simplemente es demasiado cobarde para regresar a ese campo de batalla en particular. Gilgamesh le dio a Kiritsugu un pequeño resplandor mientras decía esto, pero rápidamente dirigió su atención a la comida ofrecida. HN. Veo que una vez más no proporcionaste ningún vino, observó Gilgamesh. Ahora estaba prestando muy poca atención a los demás mientras inspeccionaba la comida. No puedo conseguir ninguno. Puedo hacer algunos, pero sería solo una copia de otra cosa. Shirou dijo desde detrás un Atalanta confundido. El niño al menos proporcionó una taza de la que Gilgamesh podía beber su propio vino. No. Podría tolerar que copie lo mejor de la generosidad de la naturaleza como ingredientes, haga herramientas según sea necesario o use referencias existentes para avanzar en su conocimiento. Pero no omita ninguna parte del proceso al mejorarse a sí mismo o elaborar algo para mi ojo perspicaz. Aquel que copia cosas de los demás y las llama suyas es poco más que un farsante. Gilgamesh miró a Shirou con una expresión severa. El crecimiento humano es dominar y, en última instancia, mejorar lo que vino antes a través de la habilidad y el esfuerzo. Incluso si los dioses consideraran que una copia perfecta que se logró sin esfuerzo es adecuada para su lengua, yo no lo haría. Recordaré eso, rey Gilgamesh. Shirou dijo, entendiendo lo que el hombre quería decir. No querría simplemente hacer copias de la misma comida para siempre, incluso si supiera bien. Eso no significaba nada. Quería mejorar en la cocina para sí mismo. Gilgamesh, al notar que Shirou parecía entender, volvió su mirada hacia el ciervo que estaba con él. Entonces este es el mestizo con el que el Tosaka buscó reemplazarme. Atalanta se erizó ligeramente y miró al rey de los héroes, el insulto mestizo aparentemente irritante debido a su naturaleza animal. Shirou observó cómo la leona de una mujer luchaba rápidamente contra el impulso de luchar a favor del empleo del tacto. Shirou recordó cuando a todo el grupo le dijeron cómo responder a este hombre en caso de que alguna vez apareciera. En cambio, respondió con una voz nivelada que transmitía un leve disgusto, pero no grosería. Mi objetivo es proteger a mi maestro y a los otros niños, no tomar tu real. No creo que nuestros roles sean comparables. No somos comparables en ninguna medida. Incluso no te das cuenta del peso del regalo que has recibido de mi cocinero. Pero como tu razón de estar aquí se adapta a mis necesidades, permitiré tu existencia. Trate de no ser eliminado de las filas de la guerra antes de que concluya su deber. Gilgamesh sonrió con suficiencia con la plena conciencia de que la estaba irritando. Luego se dirigió a la pequeña multitud que lo observaba no como enemigos, sino como sujetos que era suyo para mandar. No he venido para la guerra, sino simplemente para participar en la comida hecha por mi cocinero. Espero que todos ustedes le permitan continuar con sus deberes y entrenar sus habilidades sin obstáculos en el futuro. Fracasa en esto y seré menos tolerante con todos ustedes. Con eso, Gilgamesh vertió un poco de vino de la puerta de Babilonia en su copa y comenzó a comer su comida. Regalo. La consulta de Atalanta tenía un tono confuso. No pasó mucho tiempo antes de que sacudiera el pensamiento de su mente a favor de dirigirse al joven cocinero. Shirou, ¿cómo supiste que nos estaba mirando? Shirou parecía un poco confundido ante la pregunta. Yo, no. Sin embargo, tiene clarividencia. Pensé que él sabría cuándo prepararía la próxima comida y se enojaría si no tenía que hacerlo, dijo Shirou como si fuera perfectamente razonable para él seguir haciendo comida para un enemigo.
Lamentablemente, Gilgamesh también suscribió la idea de que tenía derecho a tal consideración. Esfuérzate por aprender el habla adecuada, cocina. Estaría enojado, no enojado. Loco conlleva la implicación de que me habría despedido de mis sentidos como un berserker en la más débil de las provocaciones. Esa descripción puede ser similar a cierta diosa desvergonzada y despectivamente inútil que he tenido el disgusto de conocer, pero no es algo a lo que me parezca. Una pequeña sonrisa encontró su camino hacia la cara de Gilgamesh mientras disparaba encubiertamente ese disparo, ignorando la hipocresía con respecto a su propia piel delgada y orgullosa. El mármol de la realidad de Shirou. 105 horas y 30 minutos a 0. Ishtar de repente envejeció hasta la edad adulta y chilló de rabia mientras su hermana pequeña trataba apresuradamente de aplacar a la enfurecida diosa sumeria de la guerra. Entra aquí y dime eso a la cara, Goldie. Te dispararé un planeta bendecido por mí. El café helado de Ishtar se convirtió rápidamente en una víctima, la taza arrojada violentamente contra una pared cercana del Copenhague y se hizo añicos. Emilia se alejó de ella, sin querer estar al alcance de la mujer chillona. Residencia Milla. Ciudad de Fuyuki, Japón. Shirou no entendió completamente el guiño de Milla, pero la amplia sonrisa de Gilgamesh indicó que se había perdido algo importante. Está bien, Rey Gilgamesh, Shirou reflexionó por un momento, esperando que Gilgamesh terminara su comida antes de decir vacilantemente otra cosa. Hablando de diosas, me preguntaba, ¿es cierto lo que vi y leí sobre la historia sumeria? ¿Que Ereshkigal era solo una chica solitaria atrapada en el inframundo? ¿Todavía está allí hoy? El rey de los héroes reflexionó sobre su respuesta antes de responder, no con disgusto manifiesto, sino con un nivel inesperado de moderación. Responder a esa pregunta en detalle sería dar al hombre moderno demasiada información. En cambio, diré esto. No debes ser tan rápido para sentir misericordia por las deidades. Son existencias que a menudo matan a los humanos tan fácil e irreflexivamente como pisarías una brizna de hierba. Mentirán, engañarán, negociarán y robarán mientras te mantienen a un nivel que ellos mismos solo seguirán superficialmente. Ereshkigal es una rara excepción que intentó comportarse de manera adecuada y misericordiosa con los humanos, pero incluso sus manos no están limpias de sangre. Shirou, sin saber que ya había salvado a Ereshkigal, asumió lo peor y agachó la cabeza decepcionado. ¿No le parece justo?, Shirou observó. Gilgamesh se burló mientras se ponía de pie. No lo es. La justicia no es el orden natural, sino una invención humana por la que la naturaleza y los dioses no se rigen. Cualquier rey que haya luchado por hacer cumplir la justicia durante su gobierno lo sabe. Gilgamesh miró a Lancer Artoria como para empujarla a defender sus ideales previamente declarados. Cuando ella no lo hizo, adoptó una expresión decepcionada antes de alejarse y desvanecerse en motas doradas de luz. Parecía que el grupo había sobrevivido al encuentro esta vez. Shirou se sintió al cuidado de saber Artoria y Atalanta inmediatamente después. Atalanta abrazó al niño mientras Saber Artoria llegaba a una posición de guardia y observaba para asegurarse de que Gilgamesh realmente se hubiera ido. Mientras esto sucedía, el resto de los presentes cambiaron su mirada hacia Kiritsugu. Fue entonces cuando Kiritsugu puso su cabeza en sus manos. Yo soy un idiota. El comentario autocrítico de Kiritsugu estaba bastante fuera de lugar, pero continuó hablando antes de que alguien pudiera comentar. Me cegó la suposición de que cualquier cosa que Caster estuviera haciendo necesitaba estar cerca del agua. O tal vez Gilgamesh tenía razón y estaba buscando una razón para rechazar el sitio de mis consideraciones. De cualquier manera, es obvio ahora. Las acciones de Caster fabrican dos cosas: prana y cuerpos. Si nos fijamos en donde es más probable que se encuentren esas dos cosas, será en las líneas de ley y las morgues. O mejor dicho, edificios grandes y vacíos que pueden ser reutilizados en morgues. Solo hay un sitio de fácil acceso en Fuyuki que cumple con ambos criterios. El mismo lugar donde terminó la otra cuarta guerra del Santo Grial. Kiritsugu dio un suspiro cansado mientras recordaba el lugar donde todo su mundo se desmoronó. El Centro Cívico Fuyuki. Área de estacionamiento subterráneo del Centro Cívico Fuyuki.
105 horas y 26 minutos a 0. Una camioneta anteriormente asignada al servicio de entrega fue utilizada por los técnicos de remoción de cuerpos para transportar los cuerpos al estacionamiento del centro cívico Fuyuki. Los cuerpos estaban profundamente cerca de la muerte, por lo que la medicina moderna podía decir, su pulso débil solo un latido por minuto como máximo, pero estaba claro para Kirei y Okita que al menos algunos eran buscados vivos, por lo que Caster tenía en mente. Kirei y su sirviente habían podido viajar encima del vehículo usando el escudo de juramentos rotos de Okita para otorgar la ocultación de presencia, pero tuvieron que saltar del vehículo cuando entró en el estacionamiento debido a la falta de suficiente espacio vertical. Kirei sacó una radio que le proporcionaron los ejecutores de la iglesia durante su tiempo con el grupo. Transmitiría a otra radio de este tipo que había sido confiada a Risei. Habló en voz baja para no romper el ocultamiento de la presencia. Padre joven a padre mayor. Investigando el centro cívico Fuyuki. Transmitirá continuamente bajo sigilo. Transmita el contenido a la grabación. Sabía que el código místico de Tokiomi estaba registrando cosas notables para la asociación de magos y que su padre también estaba haciendo una copia de las comunicaciones para la iglesia. Idealmente, él y su siervo harían algo de reconocimiento propio antes de retirarse y reagruparse con los demás, pero al menos quedaría registrado y las circunstancias conocidas si se metieran en una situación difícil. Okita no era adecuada para compromisos largos, especialmente en un taller de Caster. La camioneta estacionó junto a una puerta que conecta con el centro cívico Fuyuki propiamente dicho. El olor a sangre que impregna el aire ya le daba a Okita y Kirei una pista sobre el probable destino de los que estaban dentro. Los hombres que habían cargado los cadáveres en el camión salieron del vehículo y abrieron la puerta trasera para descargarlo. Lo que encontraron dentro les dio una pausa. Una estudiante de secundaria de cabello negro tembloroso con ojos azules estaba consciente y había logrado dejar su bolsa corporal en sus débiles luchas. Su delgada bata de hospital azul claro le dio poca protección contra el aire otoñal. Por favor, estoy quieto, vivo, no, la niña suplicó solo para encontrar manos corruptas que se acercaban a ella, sin prestar atención a sus palabras. Su petición fue honrada en cambio por la figura que golpeó a los dos hombres por detrás con la parte posterior de su espada. Los cuerpos de la pareja cayeron lejos del vehículo y en montones arrugados en el piso de concreto del garaje. Los ojos desenfocados de la niña miraban a Okita Souji de pie detrás de sus formas, su hoja brillaba con un toque de luz de luna reflejada. Kirei inspeccionó a los hombres mientras Okita priorizaba a la niña y hablaba con ella. Está bien, estoy aquí. Estarás bien, solo concéntrate en mí. ¿Cómo te llamas? Tetachi, la niña logró tartamudear, llorando levemente y abrazando débilmente a su salvador. Es un placer conocerte, Tachi. Soy Okita y te ayudaremos. Okita le prometió a la niña asustada. Kirei sintió un extraño tinte de placer momentáneo en el sufrimiento de la niña, pero lo sacó de su mente en favor de preocupaciones prácticas. Kirei rápidamente verificó que estos hombres ya habían sido asesinados por los parásitos dentro de ellos y ahora eran meros títeres. Un par de llaves negras empalaron los cuerpos y se aseguraron de que la pareja nunca más causaría un problema. La sombría tarea concluyó. Kirei se subió a la parte trasera de la camioneta y comenzó a revisar a la niña. Tenía un parásito como los demás, pero la niña también tenía 27 circuitos mágicos de acuerdo con su rápido examen. Uno de ellos se había abierto en una respuesta de estrés a la intrusión del parásito, lo que le permitió recuperar por poco la conciencia y el control de su cuerpo. Sin embargo, era tenue. También parecía ser la víctima de mayor edad en el vehículo, si el tamaño aparente de las personas en las otras bolsas para cadáveres era una indicación. Aquí, dijo Kirei, proporcionándole a la joven un pequeño frasco de agua bendita. Bebe esto y te curará, aunque todavía sentirás dolores durante un día debido a forzarte a despertarte. No tenemos mucho tiempo. Reclamando el frasco con una expresión confusa, el estudiante de secundaria bebió su contenido mientras Kirei decía una breve oración. E inmediatamente se sintió mejor cuando el parásito fue asesinado y se desvaneció, sin dejar nada atrás.
Ella llevaba una mirada de sorpresa, pero Kirei habló antes de que pudiera responder a sus preguntas. Bien, todo parece estar bien. ¿Eres capaz de conducir? ¿Qué? Preguntó la niña, sorprendida por la pregunta. Mi socio y yo tenemos que atender a los responsables de causar todo esto. Le pregunto si puede tomar esta camioneta y llevar a estos niños a un lugar seguro. Todavía están vivos, pero no pueden despertarse sin ayuda. La falsa amabilidad de Kirei estaba ausente debido a la necesidad de volver a su investigación lo antes posible. Todavía no tengo licencia, pero mi primo me deja conducir su coche por las carreteras de montaña durante los fines de semana. Debería poder hacerlo. La niña respondió, dándose cuenta del peso de lo que se le pedía que hiciera. Al salir de la parte trasera de la camioneta, Kirei fue a los cadáveres de los hombres y sacó las llaves del vehículo del bolsillo del conductor. Los arrojó a la niña, quien por poco logró atraparlos. Luego tome esta camioneta y conduzca hasta la iglesia Fuyuki al este de la ciudad. El sacerdote allí te estará esperando y será capaz de tratar a los demás. Si deseas sobrevivir a la noche, no te demores. Todavía temblando ligeramente y tratando de no mirar los cadáveres, la niña nerviosa se tomó un breve momento para sacar fuerzas de la sonrisa tranquilizadora de Okita. Ella asintió después de apuntalarse tanto como fue posible. Está bien, haré lo mejor que pueda. La niña se subió entre los asientos a la parte delantera del vehículo, olvidándose temporalmente de su endeble estado de vestimenta, y arrancó el vehículo después de sentarse. Rápidamente subió la calefacción a toda máquina para calentarse mientras Kirei y Okita abandonaban el vehículo y sacaban los cadáveres del camino de los neumáticos de la camioneta. En menos de un minuto, el conductor inexperto se había retirado del estacionamiento y se estaba alejando en la noche. Lo siento, le dijo Okita a Kirei, pero no podía ignorar eso. Kirei sabía por lo que Okita se disculpaba. Al salvar a la niña, Okita había descartado su sigilo y potencialmente reveló su presencia al dejar de lado su abrigo de juramentos rotos. Kirei recogió el Shinsengun Yaori descartado y se lo devolvió al sirviente. Dudo que el señor quisiera que la ignoráramos. Simplemente tendremos que lidiar con las consecuencias. Aparte de esta declaración, el ex albacea de la iglesia eligió no decir más al respecto. Su siervo tomó una expresión decidida, volviendo a ponerse el abrigo y tomando a Kirei bajo su paraguas protector de sigilo una vez más antes de dirigirse a través de la puerta con aroma a sangre. Las personas menos acostumbradas a la muerte habrían vomitado al ver el pasillo de conexión más allá. Como si el olor no fuera lo suficientemente malo, las paredes y el techo estaban manchados de sangre y vísceras en un despliegue retorcido de frenética discreción artística. Los rastros sangrientos en el suelo mostraban donde los cadáveres eran arrastrados lejos del área después de que se gastaba su contenido, para ser descartados como si fueran simplemente tubos de pintura vacíos. Una escoba de empuje empapada en sangre descansaba contra una pared cercana, claramente utilizada como pincel de gran tamaño. Kirei y Okita, cada uno familiarizado con los aspectos más crueles de la muerte y la matanza, simplemente se blindaron contra lo que estaba por venir y siguieron adelante. El enlace de radio con la iglesia Fuyuki se perdió a mitad de su viaje. Kirei percibió esto con preocupación y sospechó de una de dos posibilidades. O el maestro de Caster era lo suficientemente inteligente como para interferir las señales de radio, o estaban jugando con energías mágicas lo suficientemente fuertes como para interferir con el espectro electromagnético como una cuestión de mera consecuencia. No había nada que se pudiera hacer al respecto, así que siguieron adelante por el momento. Se escuchó una grabación de música de órgano de la iglesia sobre el sistema de altavoces incorporado mientras entraban en la sala más grande del edificio cívico Fuyuki, y la vista incluso hizo que los ojos mundanos de Kirei y Okita se abrieran en estado de shock. Las personas inconscientes en bolsas para cadáveres estaban cuidadosamente dispuestas alrededor del borde y el interior de un enorme círculo mágico de varios niveles, que había sido extraído en sangre. Las paredes, una vez vacías destinadas a eventualmente colocar murales en ellas, habían sido pintadas con representaciones de pesadilla de bestias con la carne y la sangre de los recién asesinados. Se incluyeron símbolos relacionados con la herejía, los dioses externos y los grandes antiguos.
mezclado con símbolos de varios álbumes de death metal de la preferencia de Ryunosuke. Montones de cadáveres estaban en las esquinas de la habitación, algunos de los cuales estaban ingeniosamente colocados. En el centro, como en una gran parodia de un servicio de la iglesia, Francois Prelati estaba vestido con atuendo católico de su época como clérigo del siglo XV. Sus túnicas estaban manchadas de sangre tan rojas que podía pasar por un cardenal. Sin embargo, en las manos del hombre no había una Biblia, sino el libro de hechizos profano que una vez había transcrito antes de dárselo a Gilles durante su ola de crímenes en Francia. Le había sido devuelto por el Ciervo Loco y brillaba con poder en manos de un hombre mucho mejor equipado para ejercer sus poderes oscuros. Gilles se paró a su lado, sonriendo de alegría. Sentado en uno de los muchos asientos tipo anfiteatro estaba Ryunosuke Uryu, quien estaba radiante positivamente a pesar de que también estaba cubierto de sangre. Mis hermanos, nos reunimos aquí hoy para celebrar y adorar. Soy Francois Prelati, y han pasado más de 550 años desde que Gilles y yo hemos tenido el placer de participar en tal servicio. Pero te aseguro, será el más grande hasta ahora. Damos la bienvenida a nuestro nuevo hermano, Ryunosuke, cuyo corazón es tan parecido al nuestro en su búsqueda de las alegrías y placeres del mundo. Ante las palabras de Francois, Ryunosuke brilló de placer en contraste directo con la prueba física de sus malas acciones que goteaban rojo de su forma. Ryunosuke ha observado para sí mismo un secreto de este mundo. Que Dios es un gran dramaturgo que se complace en los éxitos y fracasos del hombre en igual medida. Las crueldades y las misericordias. Los justos y los sin ley. Lo piadoso y lo herético. El bien y el mal. El Señor ama a todos. Los brazos de Francois se extendieron para expresar la amplitud de su mensaje, mientras que la expresión de Gilles adquirió una sonrisa maníaca. Este último se levantó y caminó hacia el centro del círculo mágico mientras Francois miraba hacia la pareja oculta de maestro y sirviente. El ocultamiento de presencia de rango V de Okita no fue suficiente para ocultarlos de los ojos de uno de los investigadores más importantes del mundo de Illusion Magecraft. Kirei Kotomine. Este sermón también le habla a tu alma. Puedo verlo en tu sonrisa. Kirei estaba atónito, su mano se movió rápidamente para tocarse la cara. Se sorprendió al descubrir que de hecho estaba sonriendo ampliamente. Más ampliamente que nunca. Okita miró con horror antes de encontrar las palabras para intervenir. No lo escuches, Kirei-chan. Su mano fue a su hombro y la jaló para mirarlo. ¿Por qué la Biblia tendría leyes si sus palabras fueran verdaderas? Puede que no sea cristiano, pero incluso yo sé que tu Dios te ama a pesar de tu pecado, no por ello. Estas son solo mentiras egoístas. Excusas para rendirse y no actuar mejor que los animales. Francois continuó hablando. No descartes mis palabras tan fácilmente. Sé de ti, Kirei. Todavía tengo conexiones en la iglesia y los he observado de cerca. Eres tan parecido a mí. Un hombre nacido con oscuridad en su corazón tratando de ser piadoso. Incapaz de encontrar aprecio en nada más que en lo impuro hasta el punto en que consideramos que el placer es pecaminoso por defecto. Ignorando que el mayor placer que conocemos es observar o causar el sufrimiento de los demás. Verlos luchar, sufrir y quedarse cortos. Traté de ser piadoso y hasta que llegó el día en que finalmente acepté que simplemente no era así como el Señor me hizo. Incluso el Grial conoce tu naturaleza, tu deseo más devoto, y te ha llamado lejos de la mentira que fue tu vida para comenzar de nuevo. Entonces quieres usar el Grial corrupto para causar sufrimiento. Acabar con la humanidad simplemente porque te trae placer. Kirei preguntó, luchando por no estar de acuerdo con este hombre. Por supuesto que no. Si los matáramos a todos, el espectáculo habría terminado. ¿Dónde está la diversión en eso? Las palabras de Francois sorprendieron a Okita y Kirei. Mi deseo puede esperar otro día. Solo estoy aquí porque mi amigo apareció y quiero celebrar su regreso, pintando la ciudad de rojo con sangre. No necesitamos justificaciones complicadas para ello. El libro de hechizos se abrió por sí solo y comenzó a brillar mientras un campo acotado de varias capas de inmenso poder llenaba la habitación. 3 de los sellos de comando de Ryunosuke brillaban con un siniestro carmesí, el poder se extraía de ellos para ayudar en el ritual. No te preocupes, Kirei.
Aceptamos lo que eres. Te daré una orgía de derramamiento de sangre y carnicería que te hará llorar de alegría. Y una vez que hayas aceptado quién eres realmente, te mostraré cómo forjarte un lugar en este mundo sin necesidad de compromiso o vergüenza. Con un conjuro de alta velocidad, Franquis habló en una lengua alienígena y dirigió la energía del círculo mágico hacia la forma de Gilles. Las bolsas de cadáveres estallaron como tantos globos llenos de sangre mientras sus ocupantes eran sacrificados hacia las maquinaciones del ex sacerdote loco. Franquis comenzó a reírse de diversión antes de llamar a Kirei una vez más. Alégrate, joven. Tu deseo finalmente se hará realidad. Residencia Milla. 105 horas y 7 minutos a 0. Rin y Sakura dormían relativamente bien en la habitación de ella con Ija y Gray, los ciclos de sueños de los dos primeros ajustados artificialmente por Avalon Nocturne. Fue para lo mejor. Probablemente habrían soñado con Shirou muriendo en varias permutaciones de la realidad u otras cosas horribles de otra manera. Tal como estaba, Rin estaba viendo exclusivamente el pasado de Atalanta en lugar del de Emilia y Sakura se limitó a ver la vida de Medusa. Lamentablemente, este descanso no estaba destinado a durar. Los ojos de Sakura se abrieron cuando se despertó de su sueño para encontrar algo tratando de desgarrar su ser desde Imaginary Number Space. Palabras alienígenas que no debería comprender, pero lo hizo, susurradas en su mente. Exigieron que la dejaran entrar en su alma. Para fusionar. Empoderar. Para destruir. Medusa respondió a lo hiperdespierto de la niña al instante, con la mano en el hombro de Sakura y sentidos mágicos en busca de la entidad que estaba atacando a su joven maestro. Rin se despertó junto a su hermana y miró confundida el terror en el rostro de Sakura. Afortunadamente para la posible víctima, Avalon Nocturne fue diseñado para proteger a Sakura de tal intrusión y cambio. Así era como había sido protegida, mente y alma, de los esfuerzos de Souken Matou durante tanto tiempo. Un pulso de su energía a través de Imaginary Number Space alejó al agresor. Sakura soltó un suspiro que no sabía que estaba sosteniendo, la esperanza de la vaina la calmó rápidamente. Sakura, ¿qué acaba de pasar? Rin preguntó confundido. Algo malvado estaba tratando quería que lo hiciera. Los esfuerzos de Sakura por analizar lo que sentía en el vocabulario de un niño fueron interrumpidos por el sonido de una fuerte explosión en otra parte de la ciudad. Centro Cívico Fuyuki, epicentro. 105 horas y 7 minutos a 0 hora 0. Es común que diferentes líneas de tiempo compartan varios eventos clave. Sin un esfuerzo notable y la guía de un clarividente, y a veces incluso con estas medidas en su lugar, tenderán a compartir aspectos comunes, incluso si el momento o los detalles de los eventos pueden diferir. Uno de esos factores comunes en una variedad de líneas de tiempo fue el incendio Fuyuki que generalmente ocurría al final de la Cuarta Guerra del Santo Grial a las 6 am del 19 de noviembre de 1994. En la mayoría de las líneas de tiempo, fue causado por un grial corrupto que arroja maldiciones al mundo. En este, sin embargo, ocurrieron diferentes eventos para hacer que la hora cero llegara casi 4 días y medio antes. A las 20:53 horas del 14 de noviembre de 1994, una gran parte del distrito sintoísta de la ciudad de Fuyuki desapareció en un estallido de energía mágica oscura teñida por una descarga eléctrica azul. Entre la enfermedad que golpeó más temprano en el día y el número de muertos en la zona cero, más de 1000 personas perecieron en lugar de las 500 en el evento típico. Pero, ¿cuál fue la causa de esta destrucción? Un sacrificio humano masivo que llamó al poder de un gran viejo a la ciudad de Fuyuki. Apareció en otras líneas de tiempo como un gigantesco monstruo regenerador bajo el control de Gilles. Pero aquí, con Franquis Prelati proporcionando poder y guía junto a Ryunosuke Uryu ayudando con sus sellos de comando, el proceso fue mucho más completo. La explosión resultante del poder mágico causó una destrucción incalculable y rápidamente creó un sumidero mágico lleno de agua de mar contaminada a 100 metros de profundidad. El área afectada, que refleja aproximadamente la tomada por el fuego Fuyuki, estaba tan alejada del sentido común que funcionaba como un mármol de la realidad dominado. Tenía un componente de locura el Ritz que amenazaba con tensar las mentes de aquellos dentro de él más allá del alcance de la cordura.
Ryunosuke, Francois, Higes, Okita y Kirei se encontraron de pie en una plataforma cubierta de algas en el fondo del sumidero, bajo la protección de una enorme burbuja submarina. La burbuja fue mantenida intacta por campos acotados de construcción completamente alienígena. Había antiguos edificios hundidos que los rodeaban, hechos de piedra e iluminados por algas verdes y azules bioluminiscentes. Lo que pocas otras personas en el área sobrevivieron a la explosión inicial se encontraron de repente lidiando con una mezcla de tensión mental, alta presión de agua y siendo salvajemente despedazados por criaturas marinas Lovecraftianas. El sacerdote desquiciado que había invocado esta locura disfrutó de la exhibición, pero se distrajo temporalmente por otra cosa. Parecía que casi no funcionaba. Era como si el poder se fuera a otro lugar por unos momentos. ¿Había otro host compatible cerca? Francois se preguntó brevemente antes de sacar la curiosidad de su mente con un encogimiento de hombros y observar a los demás presentes. Se divirtió con sus reacciones al cambio. Así que Cole, es como la hora de comer en el acuario. Ryunosuke observó los grotescos acontecimientos en el agua con una alegría infantil. No hay sorpresas allí, aunque Francois apreció el disfrute honesto en su rostro. Ryunosuke también estaba lo suficientemente protegido de la naturaleza de este mundo para evitar que su mente se agrietara bajo la tensión de él. No era algo seguro si el joven estaba listo o no para experimentar todo el esplendor de este lugar sin salvaguardas. Sin embargo, se mantuvo prometedor. Kirei Kotomine también miró la destrucción y el derramamiento de sangre, pero fue con una mirada atónita en su rostro. Miró la pesadilla y trató de analizar la escena que alteraba la realidad en su mente tensa. Fue solo su experiencia, las protecciones místicas de sus vestiduras y la naturaleza ya semideformada de su ser lo que impidió que su mente se rompiera el tiempo suficiente para que Okita lo agarrara y lo empujara debajo del escudo de juramentos rotos después de quitárselo a sí misma. También usó el abrigo para oscurecer sus ojos. No mires, Kirei. Algo está muy mal. Una mente humana no puede manejar este lugar. ¿Qué pasa, no es un fan? Francois preguntó con una sonrisa en su rostro. Es todo lo que su alma retorcida desea, ¿sabes? Sin ética, sin moral, sin condena, solo los fuertes se aprovechan de los débiles para su propio sustento y disfrute, como Dios quiso antes de que el hombre participara de la manzana y obtuviera conocimiento. Francois extendió su brazo dramáticamente mientras hacía un gesto a la carnicería a su alrededor, como para obligar a Kirei a mirar las maravillas de este lugar. Este, no es el Edén, respondió Okita con los dientes apretados. Su naturaleza de sirvienta le dio cierta medida de protección contra la locura que la rodeaba, pero no mucho. Ella no estaba tan mágicamente empoderada como los siervos de tiempos más antiguos. Francois se encogió de hombros sin preocupaciones y una sonrisa. No eres a quien quiero convencer, asesino. Cuanto más tiempo esté Kirei aquí, más seguro estará de reconocer su encanto. Sin embargo, es una pena que se esté perdiendo el resto del frenesí de alimentación. Oh, bueno. Con eso, Francois dirigió su atención al hombre de la hora. ¿Cómo te sientes, Higes? Francois preguntó felizmente a su amigo empoderado. Un amigo que se había convertido en algo mucho más peligroso que un simple caster. Higes de Rice flexionó un brazo de su cuerpo recién restaurado. Era una forma que reflejaba su mejor momento mientras luchaba junto a Jeanne D'Arc, análoga a su forma de saber, y parte de su perspicacia militar e intelecto de la vida también habían sido restaurados. Pero no estaba menos loco. En todo caso, se había alejado tanto del fondo que había vuelto a dar vueltas con algo mayor. El hombre cuya leyenda hablaba de los esfuerzos para convocar a un demonio se había fusionado tan eficazmente con la entidad extranjera que empoderaba el libro de hechizos de Prelati que él mismo se había convertido en un monstruo. Esto ya no era un mero siervo. Esta era una amenaza para la humanidad. Me siento maravilloso, viejo amigo. Vuelvo a ser yo mismo, y más. Mucho más. Cuéntame, sin embargo, seguramente sabías que la mujer que estaba persiguiendo no era realmente Jeanne. ¿Por qué no me corrigiste, Francois? Higes preguntó con una lucidez deformada que había estado ausente de él como caster. Francois simplemente dio una sonrisa más amplia.
y arruinar tu diversión llevándola a la desesperación. ¿Por qué haría algo así? Si vamos a torturar a ese santo británico de cualquier manera, con mucho gusto te dejaría creer en una ilusión si te permite disfrutar más. La locura también puede ser divertida. El sentimiento pareció mover el corazón del siervo oscuro hasta el punto en que dio una carcajada cordial. Después de varios momentos, esto se convirtió progresivamente en un cacareo enloquecido que se agotó solo después de varios largos segundos. Oh, Francois, siempre me estabas cuidando. Pero no te preocupes. No nos faltará diversión en este día. Porque finalmente puedo escucharlo ahora. Después de todos estos siglos, puedo escuchar la palabra de Dios. Gilles le dio una sonrisa dentada a Francois, Ryunosuke, Kire y Yokita. La carnicería a su alrededor solo sirvió para elevar aún más su estado de ánimo. Sí, sí. Él nos alaba y desea más. El Señor pide más sacrificios. Más sangre. Hágase su voluntad. Kiritsugu había ideado un plan para atacar el horror tentáculo de Caster si aparecía. 4 sirvientes se dividieron en 2 equipos de asalto móvil con capacidad de vuelo, cada uno con un usuario de Reality Marble y un usuario de Anti-Fortress Noble Phantasm. Uno estaba compuesto por Iskandar y Lancer Artoria montando el carro del primero, mientras que el otro estaba hecho de Milla y Saber Artoria de pie sobre una copia del Mitsubishi F-15J mejorado con Magecraft de Lancelot. Uno u otro estaba destinado a traer el horror a un mármol de la realidad desprovisto de civiles y destruirlo todo de una vez, una versión simplificada de la táctica utilizada contra él en la anterior Cuarta Guerra del Santo Grial. Los otros sirvientes permanecerían en la residencia Milla para proteger a los que se alojan allí contra ataques furtivos. Kiritsugu, Uaber y Mailla saldrían al campo en la Suzuki Carry Van reforzada 1993 de Ley Street, que estaba equipada con drones y sistemas de control de campo de toda la vida útil de Milla para ayudar a monitorear la situación desde la distancia. Cada uno de los tríos estaba oculto por copias de Carnuenan. Fue una pena que toda su planificación fuera arrojada por la ventana no solo porque llegaron demasiado tarde para detener el ataque, sino que la escena fue bastante diferente de lo que esperaban. Una gran sección del distrito sintoísta de la ciudad de Fuyuki estaba profundamente por debajo del nivel del mar y sumergida por agua contaminada. Era completamente negro en la oscuridad de la noche, excepto por una serie de estructuras profundas en el fondo, que brillaban de un azul verdoso, su objetivo probable dada la gran producción de energía que se detectó, y puntos rojos más pequeños que se movían libremente en el abismo. La fuente de esos puntos rojos quedó clara cuando un monstruo tentáculo de 5 metros de largo con ojos rojos brillantes salió del agua al aire libre hacia el objetivo más lento. La rueda Gordius de Iskandar. El instinto inicial de los toros de ser asustados por este monstruo fue combatido por el sólido control de Iskandar sobre las riendas. Pisotea hacia adelante, hijos de Zeus. Iskandar gritó. La criatura con tentáculos intentó agarrarse y aferrarse al carro y sus toros desde abajo, pero fue a través del poder de un rayo mágico que los toros cargaron a través del cielo. Los toros pisotearon a la bestia tentáculo, freírla con un rayo azul púrpura. Soltó un incomprensible chillido de muerte y cayó en las aguas sucias de abajo. Fue solo el primero de muchos en atacar. Criaturas similares se lanzaron al avión de Emilia, pero el caza era simplemente demasiado rápido y ágil para que las criaturas lo alcanzaran. Saber Artoria saltó del ala del avión con Carnuenan en la mano y se puso su Shadow Treadimer, Wings of the Dragon para volar. Como lo habían hecho en su batalla con Gilgamesh, las plumas en forma de jabalinas de joyas de color verde azulado desconectadas, formaron alas detrás de ella y lanzaron láseres de prana hacia ella a través de cualquier cosa que intentara acercarse. Emilia usó varias espadas lanzadas por el aire, misiles AIM, 7F/M Sparrow impulsados por magia, misiles AIM, 9 y de Winder impulsados por magia, el cañón automático M61 Vulcan de 20 milímetros, y un dispensador de bengalas armado para un efecto letal en apoyo de sus aliados. El aire estaba lleno de relámpagos, fuego de cañón rotativo, explosiones, láseres de prana y el chillido de monstruos tentáculos moribundos.
Mientras Lancer Artoria observaba a su contraparte más experimentada usar lo que se suponía que era su armamento más débil para volar y hacer llover la muerte sobre sus enemigos, contempló su propia debilidad relativa contra múltiples objetivos. Ella era en gran parte un luchador 1 a 1, aparte de usar Rongominiat para dejar un cráter masivo en un ejército enemigo a un alto costo de energía. Resolviendo practicar con su copia rastreada de Carnuenan más tarde, eligió empuñar a Aden su forma de arco y lanzó flechas de prana a objetivos atacantes. Iskandar, en lugar de sentirse inadecuado, se rió profundamente. Así que esta es la guerra moderna. Glorioso. Es todo lo que soñé que sería. No podemos permitirnos ser superados, Lancer. Cuando no estaba disparando rayos de su espada a sus enemigos o pisoteándolos con sus toros, miraba el chorro de Milla con deseo. Quizás había una manera de montar esos misiles a los lados de su rueda Gordius. Las posibilidades. Después de perforar el ojo de uno de los horrores lanzados más grandes, para matarlo y alterar su trayectoria para perder el carro, Lancer Artoria le hizo una pregunta a Iskandar. ¿Por qué no usamos un mármol de la realidad como estaba planeado? Incluso si no son la criatura de la otra guerra, restringiría sus movimientos. No debes sentirlo tan fuertemente debido a la protección de tu santa lanza, respondió Iskandar a la pregunta, pero hay una extraña presión en mi mente solo por estar en este lugar que va tan lejos como para forzar mi conexión con mi maestro. Un humano normal podría ser incapaz de pensar aquí. Casi se siente como si ya estuviéramos dentro de un mármol de la realidad, y no puedo manifestar completamente el mío para dominarlo. Estoy seguro de que Archer también lo ha notado. Solo tendremos que ganar esto con lo que tenemos. Lancer Artoria sabía que no era una buena perspectiva. El cuerpo de agua tenía propiedades mágicas que parecían amortiguar o incluso rechazar los ataques que intentaban penetrarlo, excepto los de Carnuenan debido a su poder de atravesar las sombras. Incluso con Carnuenan siendo spameada generosamente por Saber Artoria, las criaturas parecían reponerse más rápido de lo que ella podía destruirla sola. Saber Artoria quería simplemente usar Excalibur en la cosa y terminar con ella, pero eso desplazaría una gran cantidad de agua contaminada y posiblemente inundaría una gran parte de la ciudad. Esta lucha tuvo que ser contenida de alguna manera, y sin una canica de la realidad. Bombardes, forma a acción. Gilles gritó desde su plataforma hundida, ordenando a sus monstruos que dejaran de sacrificarse ciegamente. Las bestias se zambulleron de nuevo bajo las olas, solo para salir a la superficie brevemente y usar sus poderosos tentáculos para arrojar rocas y escombros a sus objetivos en el cielo antes de sumergirse una vez más para rearmarse. Unos pocos seleccionados dispararon ráfagas de energía de sus ojos, también buceando cuando fueron atacados. La inclusión de ataques a distancia y la autopreservación harían las cosas mucho más difíciles para los mosquitos que circulan sobre el agua. Eso es mejor. Para comandar un ejército de nuevo. Casi lo había olvidado. Gilles fue interrumpido por un fuerte apretón, los ojos del sirviente se volvieron para ver a Okita parada frente a Ryunosuke. Ella había cruzado rápidamente la distancia hacia él y había hundido su espada directamente a través de su pecho. Sin embargo, fueron los ojos de Okita los que se abrieron con sorpresa cuando un ichor negro púrpura brotó de la herida en lugar de sangre. Ryunosuke miró la cuchilla que empalaba su pecho mientras el mismo líquido oscuro comenzaba a filtrarse de su boca. Un nuevo color fresco, duele como el infierno, pero Okita no lo dejó terminar, arrancando la espada de su cuerpo de lado a través de su torso y saltando hacia atrás para esquivar un estallido de energía púrpura oscura de un Gilles enojado. Okita fue testigo de cómo la criatura que mató se convirtió brevemente en un familiar con tentáculos antes de desvanecerse en una niebla oscura. Asumió una postura priorizando la movilidad, manteniendo a Gilles y Franquis en su punto de mira. Franquis se rió antes de hablar en un tono divertido y burlón. ¿Pensaste que traería a Ryunosuke aquí de verdad? Uno de los sellos de comando hizo que Gilles nos enviara a otro lugar desde el que pudiéramos ver esto con seguridad. Vencer a Gilles no será tan fácil como simplemente matar a su maestro.
Lo siento por eso. Un familiar del exterior nadó hasta el borde del campo acotado detrás de Gilles y, al permitirle la entrada, se deslizó a través de la barrera en el aire antes de caer deshuesadamente al suelo seco con una bofetada húmeda. Luego se estremeció cuando su cuerpo se transformó, la apariencia exterior de la criatura volvió a convertirse en el familiar libre de pelo naranja que acababa de cortar. El avatar ahora bípedo, que ahora sirve como un nuevo vínculo entre Ryunosuke y este lugar, se puso de pie y negó con la cabeza. Eso fue extraño. Espera, ¿es eso lo que se siente al morir? Eso es nuevo. Gilles apretaba los dientes con rabia. El mismo agua a su alrededor burbujeaba y se agitaba con su disgusto, esforzándose contra el campo acotado que protegía el único lugar sobreviviente a 100 metros, mientras comenzaba a gritar y chillar. ¿Cómo te atreves? ¿Eres un invitado a este reino y buscas asesinar a mi maestro? Mi amigo. Os entregaré el más exquisito de los sufrimientos. Serás un lienzo como ningún otro. Los familiares comenzaron a entrar en el área de la misma manera que el nuevo cuerpo de Ryunosuke, y Gilles sacó una espada de doble filo de su cadera, que tenía una decoración de dientes de colmillo como parte de su guardia. Una singular gema roja en la empuñadura brillaba con poder malicioso, obligando a las criaturas a transformarse en soldados blindados como los que una vez estuvieron bajo su mando. Estos no eran tanto humanos como tentáculos enrollados en parodías de la forma humana, todos cubiertos de caparazón negro con forma de armadura del siglo XV. El caparazón tenía un brillo púrpura que se sumaba a la apariencia alienígena de las tropas recién creadas. Sus armas eran del mismo material. Uno llevaba una larga lanza que se doblaba como un asta de bandera en la que colgaba una bandera de guerra negra y roja hecha de escamas, una parodia del propio estandarte de Jeanne d'Arc. Otras criaturas esperaban fuera del campo acotado, listas para complementar a sus camaradas y obedecer las órdenes de su oscuro maestro. Órdenes que chilló de furia sin romper nunca el contacto visual con Okita. Soldados. Despelleja la piel de sus huesos y échala en la salmuera salada para retorcerse y golpearla hasta el final. Luego muestra su cadáver en lo alto del edificio más alto de Rie solo cuando no se pueda extraer más dolor de sus muertos. Y en escabeche, Fleresh. Por esa orden, los monstruos se movieron hacia Okita en una ola de locura eldritch. Como si las cosas no fueran lo suficientemente malas, cuando la artillería comenzó a actuar de una manera más inteligente, los sirvientes que luchaban arriba encontraron que la situación empeoraba. Monstruos blindados con forma humana comenzaron a salir de los mares como infantería armada, mientras que algunos montando parodías de caballos con tentáculos, emergieron de las olas oscuras como caballería. Luego se movieron para extenderse y conquistar las partes de Fuyuki más allá del alcance del agua. Deberíamos haber traído a Atalanta. Emi ya no pudo evitar reflexionar en retrospectiva desde dentro de la cabina de su avión. Su noble fantasma estaba explícitamente destinado a eliminar a un gran número de enemigos con las bendiciones de Artemisa y Apolo. Pensando que él también podría usarlo si Artemisa cumplía, se retiró gradualmente de la cabina del avión y se paró en el ala mientras proyectaba dos proas. Después de todo, había alguien más que probablemente podría usar esta técnica, debido a que tenía el favor de Artemisa. Sable. Piensa rápido. Con eso, lanzó el arco a la mujer que flotaba sobre alas segmentadas de cerceta azulada. Saber Artoria se confundió brevemente, pero vio a Archer anotar una flecha y pronto hizo lo mismo. Con nuestros arcos y flechas, pedimos respetuosamente la protección divina del dios del sol Apolo y la diosa de la luna Artemisa. Ofrecemos esta calamidad. Copenhague, el mármol de la realidad de Chirou. 2104. Y esta orden de Dango. Emilia dijo, estableciendo un pedido recién hecho de la golosina frente a Artemisa. Una divertida Ereshkigal levantó la vista de la jaula espiritual que estaba construyendo para disfrutar de la escena, mientras que Ishtar soltó de reojo como para preguntar en serio al héroe de hierro forjado. Artemisa tenía una mentalidad similar a la de Ishtar, pero podía decir que la golosina era de la más alta calidad. Todavía consideraba retrasar juguetonamente una respuesta y hacer que el hombre sudara un poco primero. Ella sabía que Artoria era alguien con quien tenía una deuda masiva que nunca podría pagar por completo.
También sabía que estaban luchando contra un invasor de más allá del planeta, el tipo de cosas contra las que Artemisa protegió en sus días como dios máquina. También había pasado el tiempo suficiente desde que se le había llamado a golpear algo que tuvo que admitir con cierto aburrimiento. Sin embargo, era una cuestión de orgullo. Orgullo que se desvaneció con el primer bocado de su dango. Emilia sabía que la tenía cuando ella golpeó la mano de Ishtar cuando se acercó demasiado al plato de Artemisa. Acepto sus ofrendas. Arrasan con nuestros enemigos en mi nombre y sigan viniendo el dango. Con esas palabras, Artemisa otorgó su poder a los dos espíritus heroicos. Antiguo sitio del centro cívico Fuyuki, epicentro. Ciudad de Fuyuki, Japón. Catástrofe de Febo. Emilia gritó mientras él y Saber Artoria disparaban sus flechas al aire en una queja a los dioses. No es necesario que se haya hecho con el arco de Atalanta, ya que el noble fantasma era más el acto y la bendición en sí mismo que el arma, pero solidificó la conexión permitiendo que la bendición se arraigara de manera más efectiva. La contribución mucho mayor de Artemisa eclipsó la más débil de Apolo y aseguró que los ataques duales fueran tan fuertes como lo habrían sido durante la era de los dioses. Barras de luz descendieron del cielo en masa, sumergiéndose en los enemigos en la costa y destruyendo impunemente al ejército que avanzaba. Lo que la mayoría no esperaba era cuando esas barras de luz también atravesaron la defensa mágica de las aguas negras como si no fuera nada. Okita se quedó respirando pesadamente frente al ejército de monstruos, sangrando por una serie de cortes en su cuerpo. Entre ser tan superada en número y la locura de este lugar tan distraída que no podía concentrarse en usar sus mejores técnicas, estaba luchando una batalla perdida. Cualquier unidad que matara se repuso fácilmente. Tampoco ayudó que cada vez que olvidaba que las formas humanoides frente a ella no estaban atadas a las limitaciones del hueso o la musculatura humana, uno atacaba o esquivaba en un ángulo imposible y arrojaba su ritmo. Ella había sido cortada varias veces debido a esa táctica. Para alguien como ella, que había pasado su vida luchando contra oponentes humanos, era una clara desventaja que era difícil de combatir debido a las suposiciones instintivas que hacía sobre el rango básico de movimiento de su enemigo. Corre, corre, corre con el ratoncito. Hazlo más entretenido. Hille se burló, su rabia anterior había pasado a un nivel de diversión compartido por Francois. El ciervo loco comandó sus fuerzas desde atrás, no por miedo, sino simplemente porque quería ver el programa. O tal vez te has quedado sin bravuconería. No serías el primero, y no serás el último. Ahora, cede a tu destino y haz las paces con cualquier dios pagano que te haga. Barras de luz blanca de repente atravesaron el área a su alrededor desde arriba, atravesando el campo acotado y las criaturas enemigas como si no fuera nada. Los chillidos llenaron el área mientras Okita saltaba desesperadamente a la forma ahora inconsciente de Kirei y usaba tanto la cuchilla como el cuerpo para protegerlo del asalto inesperado. Recibió un golpe sólido en el hombro de un rayo de luz errante, pero esto palideció en comparación con el daño que sus enemigos habían sufrido. Hubo bajas masivas tanto dentro del campo acotado como en las aguas fuera de él. La expresión de Hilles tomó un tono de rabia una vez más. ¿No pueden ver que estoy ocupado? Ya es bastante malo que estos, los pretendientes se mueven usando la cara de mi hermosa Jeanne, pero ni siquiera puedo disfrutar de la matanza de uno antes de que los demás se impacienten. Hilles tuvo una idea y su ira se convirtió en alegría a una velocidad que el cuerdo tendría dificultades para justificar. Bien, si pueden cortar mis defensas, entonces les mostraré mi ofensa. Desean la guerra y eso es lo que tendrán. Levantando su espada en alto, llamó a su orden. Ciudad cadáver de Rie. Sube a la superficie y despierta de tu sueño. Juzga este mundo. ¿Cómo ocurrió eso? Lancer Artoria preguntó mientras Emilia sonreía con suficiencia. Iskandar también sonrió mientras contemplaba las posibilidades detrás del ataque. Puede deberse a la leyenda de Artemisa. Ella atravesó infaliblemente la cabeza de Orión con su flecha mientras él nadaba en el mar. Tal vez yo también debería rezarle por tal poder. También ayuda que haya nacido como un medio para luchar contra las amenazas alienígenas que existen fuera del mundo. Sus ataques son aún más efectivos contra enemigos como este. Emilia aclaró, para sorpresa del aturdido rey del conquistador.
¿De verdad? Parece que, en mi tiempo, ni siquiera podíamos adivinar el verdadero alcance de los dioses. Iskandar reflexionó. La expresión de Saber Artoria era severa, una cara que usaba para ocultar su frustración. Excalibur fue creado para luchar contra una amenaza contra el planeta. También funcionaría si no fuera por el riesgo de propagar la contaminación al desplazar las aguas de la inundación. Lancer Artoria escuchó las palabras pronunciadas entre sus compañeros y miró hacia el abismo. Las luces se repoblaban y se movían una vez más. El fondo en sí parecía estar cambiando y moviéndose lentamente hacia ellos. Pase lo que pase, les quedaba poco tiempo. Sabiendo que tendría que mostrar un nivel de poder más allá del que había usado antes, y consciente de los riesgos de tal, sacó su propia copia de Rongominiad en su propia línea de tiempo. Luego miró hacia el arco en su otra mano que sirvió como la forma actual de Al. Gracias por su compañía, Sir Kai, y por su largo servicio. Fue agradable escuchar tu voz una vez más, hermano. Luego arrojó hacia su contraparte observadora, Artoria. ¿Por qué gritó antes de ser atrapado por un Saber Artoria algo desconcertado. Lancer Artoria llamó para aclarar sus intenciones. Prepara tu Helga, mi otro yo. El empuje de una lanza es mejor que el corte de una cuchilla contra este enemigo, y usaré mi propia lanza para contener esta corrupción. Observa una técnica que tú, que favoreciste la espada sobre la lanza, tal vez nunca hayas conocido. La verdadera naturaleza de Rongominiad como el ancla que une al mundo. Lanza sagrada, quitando restricciones. Con esas palabras clave, ambas lanzas santas analizaron la situación. Requerían que se cumplieran al menos 7 de los 13 criterios antes de que se pudiera liberar todo su poder. Comprobación de las condiciones contra las restricciones 1 a 13, hecho. El enemigo debe ser más poderoso que uno mismo, aprobado. La batalla debe ser 1 a 1, negado. El enemigo no debe ser un elemental, aprobado. La batalla debe ser una contra el mal, aprobado. La batalla no debe implicar ganancias personales, aprobado. La batalla no debe ser contra la humanidad, aprobado. La batalla no debe ser inhumana, aprobado. La batalla debe ser por la verdad, aprobado. La batalla debe ser para vivir, negado. La batalla debe ser para defender el orden humano, aprobado. Los camaradas de armas deben ser valientes, aprobado. La batalla no debe ser contra un puro de corazón, aprobado. La batalla debe ser honorable, aprobado. 11 de 13 restricciones liberadas, threshold logrado. 100% de potencia desbloqueada. 11 de 13 restricciones liberadas de cada una de las lanzas. Mientras que el Death se transformó en el Rongominiad estándar y se encontró en la mano de Saber Artoria, el que estaba bajo el cuidado de Lancer Artoria cambió a algo nuevo. La construcción divina comenzó a desmontarse en su mano en cintas helicoidales de blanco plateado brillante, pronto girando sobre su palma con creciente intensidad y brillando con una luz dorada que recuerda al amanecer. Ella solo había usado esto contra un solo objetivo antes, en lugar de como una habilidad de área de efecto, pero ahora había pocas opciones. Ella tendría que usar la habilidad de la lanza para sellar todo misterio que no cumpla con el mundo en el área de abajo para permitir que sus aliados incluso lleguen a Caster. Incluso con el desbloqueo completo de la lanza, Lancer Artoria sabía que intentar este curso de acción era lo que el mundo moderno llamaba un Ave María. Dejó de lado sus dudas y reservas para sostener la lanza en alto sobre su cabeza desde su posición en el carro de Iskandar. Lancer Artoria llamó a todos a escuchar. Sella lo que no se ajusta al mundo. Torre de los sueños fundando los fines del mundo, Rongominiad mitos. La luz dorada emergió de la lanza, en espiral hacia afuera en una barrera que detuvo el agua contaminada donde yacía antes de vaporizarla y purificarla. Esta barrera circular luego se extendió hacia arriba en el cielo en un pilar dorado, imitando la forma de la torre que ancla el mundo a su reverso. A medida que el nivel del agua bajaba y el mundo impuesto comenzaba a cambiar y desvanecerse, Lancer Artoria se tensó visiblemente. Vamos. No puedo mantener este nivel de producción por mucho tiempo. Ella sería ayudada por las habilidades regenerativas de Avalon, sanándola del exceso de energía mágica que estaba arrojando a través de su cuerpo, pero la falsa vaina no haría nada por el dolor que inundó su cuerpo y el núcleo mágico.
Para su crédito, Saber Artoria solo se demoró el tiempo suficiente para proporcionar un asentimiento antes de apresurarse a volar a su posición. Pronto descubrió que las habilidades de sellado de misterio que Lancer Artoria colocó en el área también estaban trabajando en ella. Carnuenan y sus habilidades de vuelo fueron canceladas primero, colocándola en caída libre, e incluso el brillo de Excalibur comenzó a apagarse. Afortunadamente, el poder de su lance todavía se mantenía. Con el viento corriendo contra su rostro mientras descendía hacia las aguas que se evaporaban debajo, Saber Artoria apuntó su lanza a la zona más densa de energía mágica y dejó escapar su grito de batalla. Luz, que seas liberado de los confines del mundo. Divide los cielos y ata la tierra, ancla de la tormenta. Rongominiad. El mundo estaba bañado por una luz blanca cegadora. Okita Souji pudo leer en la cara de Gilles el momento en que se dio cuenta de que estaba en verdadero peligro. Fue surrealista ver que sus ojos se abrían y su mandíbula caía al ver la enorme luz blanca descendiendo cada vez más cerca de ellos. El agua apenas estaba ralentizando el ataque mientras empujaba a través de los mismos bloques de construcción sobre los que se construyó este lugar. No es que Okita conociera ninguna de las mecánicas. Todo lo que sabía era que cada vez era más fácil pensar, y todavía no había nada que se le ocurriera hacer para salvarse a sí misma y a su maestro de lo que se avecinaba. Abuela G. Kirei preguntó, la conciencia había regresado al hombre a medida que la presión sobre su existencia y su mente disminuía con el debilitamiento del espacio de otro mundo de Quilles. Volvió a la conciencia, tomando una postura de lucha. ¿Qué pasó? Esto es, Kirei. Quédate detrás de mí. Okita gritó, de pie entre su maestro y donde predijo que la explosión apuntaría al ciervo frente a ellos. Los ojos del albacea se abrieron cuando amaneció la comprensión. Tanto Okita como Kirei esperaban morir en los próximos momentos. Teletransportarse con sellos de comando nunca se les ocurrió a ninguno de ellos y, dado el sellado de Lancer Artoria del área, habría fallado de todos modos. Fue una suerte que los sellos de comando estuvieran funcionando en absoluto. Kirei actuó impulsivamente, ignorando la aparente inutilidad de la situación. Asesino. Por mi sello de comando, bloquea ese ataque. Un destello de luz roja bañó su mano para enfatizar el empoderamiento del comando, uno que Okita no tuvo problemas en aceptar. Necesitaba todo el poder adicional que pudiera obtener para esta tarea casi imposible. La heroína herida de Japón tomó una postura mientras ignoraba el dolor en su hombro perforado y sangrante. Su espada fue apuntada hacia adelante en preparación para el momento crítico. Gilles ni siquiera le prestaba atención, sus brazos extendidos hacia arriba hacia la luz en una batalla inútil para evitar que descendiera. Okita dijo lo que podrían ser sus últimas palabras al hombre que consideraba nieto. Kirei-chan, no dejes que las palabras de esa inmundicia y la mancha de este lugar te consuman. Si mueres, conoce a tu Dios tal como eres. Si vives, habla con Risei-kun sobre todo. Está bien confiar en tu padre a veces, ¿sabes? Sin esperar una respuesta, corrió hacia adelante hacia la luz cegadora y gritó en desafío. Recibe el brillo de mi espada oculta. Un paso silencioso. 2 pasos infinitos. 3 pasos, una espada absoluta. Empuje sin luz, 3 etapas. La hoja de Okita se elevó hacia adelante en el mismo momento en que el ataque finalmente golpeó y silenció a un Quilles que gritaba. Ignoró el rugido ensordecedor de la explosión, que luchó por mantener a raya en la punta de su espada. Sus ojos y oídos se volvieron inútiles mientras luchaba por apuñalar una pequeña estela en uno de los más poderosos de todos los nobles Phantasms. Según todos los informes, debería haber fallado miserablemente y ella y Kirei deberían haber sido consumidos por el calor y la luz, pero la técnica de Okita también excedió las limitaciones de la realidad, aunque apenas fuera. La pequeña chispa de la segunda magia que empleó fue impulsada por los 3 sellos de comando en algo que de otra manera no habría sido posible. El propio espacio-tiempo se distorsionó y se curvó en la punta de la hoja blanca y caliente de Okita, desviando el ataque alrededor de ella y Kirei. La sensación que sentía en su mente era de claridad y posibilidad. Entonces su espada Kojiki Kiyomitsu se rompió como un vidrio, y el cuerpo de Okita Souji fue tomado completamente por la luz. Copenhague, el mármol de la realidad de Chirou.
9:05. Artemisa se tomó un momento para mirar su plato de dango terminado apresuradamente y se preguntó si espantarlo tan rápido en lugar de saborearlo era un error. Lamentablemente, no había mucho tiempo para quedarse. Ereshkigal, habló Artemisa, captando la atención del espíritu divino más joven. Tu Salvador no sabe pedir tu ayuda, pero hay algo que puedes hacer por él. No, algo que solo tú puedes hacer por él. ¿Vendrás conmigo y harás lo que te indique? Puede que necesite Nia o la ayuda de tu pequeño héroe más tarde, pero tú eres la parte más vital de esto. Ereshkigal se sorprendió. ¿Era necesaria? Yo, ¿puede ayudar? No será algo de lo que él o yo nos arrepentiremos, ¿verdad? La niña había sido traicionada antes por los dioses, por lo que estaba cautelosa. Artemisa no se enojó, sino que habló como lo haría con un niño. Esto fue más fácil porque Ereshkigal era a la vez un ser más joven y en la forma de un niño de 7 años. Si no te gusta lo que sugiero, no tienes que hacerlo. Sin embargo, eso no debería ser un problema. A él también le gustará mucho. Bueno, está bien. Escucharé, Lady Artemisa. Ereshkigal dijo, levantándose y marchándose con Artemisa. Merlín lo etiquetó, aparentemente considerando que esto era un uso significativo de su tiempo o una agradable pérdida de tiempo. Emilia se levantó para seguir, solo para que Ishtar llamara. Oye, ¿a dónde crees que vas? Todavía tienes que hacer mi dango. El Scouter guardián miró hacia atrás a Ishtar. ¿Realmente quieres dejar a tu hermana hambrienta de contacto a las maquinaciones de esos dos sin ninguna supervisión? Este comentario envió un escalofrío a la columna vertebral de Ishtar, dejándola incapaz de hacer nada más que quejarse mientras se levantaba de su asiento y también la seguía apresuradamente. Antiguo sitio del Centro Cívico Fuyuki, epicentro. Ciudad de Fuyuki, Japón. El pilar de luz de Lanceratoria se dio para revelar que nada quedaba de la escena acuosa que Hiyes había intentado imponer sobre el mundo, aunque para ser justos, no quedaba mucho en absoluto. La característica principal de la Tierra era un cráter vitrificado que recordaba al de una explosión nuclear. La fuerza del ataque de Saber Artoria fue afortunadamente, y apenas, contenida. Saber Artoria despreciaba su trabajo y se sentía en conflicto al darse cuenta de que se había vuelto progresivamente más dependiente de ataques fuertemente destructivos para ganar sus batallas, el mismo tipo de ataques que anteriormente había condenado a Kiritsugu por emplear. Sus pensamientos se interrumpieron cuando vio señales de vida. Unas pequeñas ráfagas de Windmagecraft ajustaron su vector y ralentizaron su caída libre. Saber Artoria logró un elegante aterrizaje cerca de Kirei. El hombre miró fijamente la empuñadura de una espada destrozada que descansaba frente a un pequeño pedazo de tierra sin perturbaciones en el que Kirei se encontraba. Artoria tuvo el tiempo justo para reconocerlo como Okita antes de que se desvaneciera en motas de oro. Al mismo tiempo, el escudo de juramentos rotos que Kirei había estado usando hizo lo mismo. Ella logró protegerme de esa luz blanca. A costa de ella y de todos mis sellos de comando. Kirei pronunció estas palabras con algunas lágrimas en los ojos, junto con una extraña sonrisa. La dicotomía fue algo que Saber Artoria ni siquiera notó al darse cuenta de que había matado a su propia amiga y aliada. La mano de Saber Artoria agarró el mango de su lance con más fuerza, todas las excusas para el acto murieron en su lengua. Eso fue mi ataque. Lo siento, Saber Artoria mantuvo una expresión estoica porque se negó a mostrar más vulnerabilidad de la absolutamente necesaria a alguien como Kirei Kotomine, pero sintió la necesidad de llorar. No habríamos durado mucho más tiempo sin su intervención de cualquier manera. Estoy seguro de que ella ya te ha perdonado. Tal vez incluso te agradece por hacer posible mi supervivencia. Kirei comentó, empujando hacia abajo su impulso de ver a Artoria lamentarse por la sangre en sus manos. Había otras cuestiones a considerar en este momento, como la mitad superior carbonizada de Hiyes de Rice, que luchaba por no desvanecerse en la nada. Británico, sembrar. Hiyes chilló débilmente mientras trataba de aferrarse a la vida. Te conozco ahora, Artoria Pendragon. Un supuesto patrón santo de Britania. No eres nada comparado con mi querida Jeanne. Tú que puedes caminar por la tierra mientras ella fue castigada, condenada y odiada.
por su venganza y por la diversión de Dios, escupo sobre este mundo y lo sumerjo en la locura. Artoria miró estoicamente a Gilles y preparó su hoja. ¿Crees que Dios o Jeanne querrían esto? Jeanne d'Arc no fue abandonada por Dios para empezar, Caster. Su martirio era una parte necesaria de su deber, uno del que traté de salvarla, pero no pude. La expresión de Gilles adquirió una mirada perpleja, por lo que Artoria comenzó a elaborar. En nombre de que lleves esto de vuelta al trono y ya no te permitas ser convocado para causar tal derramamiento de sangre por un malentendido, lo aclararé. Te dije cuando nos conocimos que recordaba a Jeanne d'Arc como era en la vida. Eso es porque la busqué la noche antes de su muerte. 29 de mayo de 1431, 23:38. Torre del homenaje del castillo de Rouen. Rouen, Francia. Jeanne d'Arc yacía descansando en la torre del homenaje mientras esperaba un amanecer lejano. Ella dio oraciones silenciosas y esperaba permanecer imperturbable en lo que se perfilaba como una noche de insomnio. Si bien el silencio y la soledad eran malos, era peor cuando tenía visitas. Los británicos eran captores crueles que estaban dispuestos a dejar de lado las advertencias de su rey y santo patrón para invadir Francia y aterrorizar a su pueblo. Aún así, ella oró por sus almas como era su deber cristiano. Desde los guardias más amables que la trataban con respeto y lástima cuando nadie más la miraba, hasta los crueles que se aprovechaban de su posición para abusar de ella, e incluso hasta el clero corrupto y la nobleza británica que la habían condenado a muerte. «Eres tan amable como dicen», dijo una voz femenina desde algún lugar dentro de la habitación. En algún lugar cercano. La rubia chica de la granja se sentó recta y comenzó a buscar la fuente. La habitación parecía vacía, pero sabía que había escuchado una voz. ¿Es esto, la voz de un ángel? Jeanne preguntó, esperando que esto no fuera un truco cruel por parte de los británicos. Las probabilidades de eso se desvanecieron cuando, en una exhibición de motas doradas de luz, un ser blindado apareció frente a ella desde el aire vacío. Un vestido de batalla azul inmaculado y una armadura blanca estaban vestidos alrededor del marco de una niña con cabello rubio y ojos verdes. El analfabetismo no impidió que Jeanne reconociera al ser ante ella a partir de las descripciones contenidas en el canon de su religión. ¿Es esa Artoria? Jeanne respiró, con los ojos muy abiertos mientras miraba a la santa patrona de Britania. Debía ser salvada como creyente. ¿Iba a ser asesinada como enemiga de los británicos? La presión sobre Jeanne disminuyó ligeramente cuando Artoria parecía un poco tímido al ser referido de esa manera. Efectivamente, fue la respuesta de Artoria. Para su crédito, no tartamudeó como lo había hecho por primera vez al enterarse de su inesperada canonización. Por favor, tranquilízate, quiero decir que no te haga daño. Más bien, debo disculparme por los pecados de mis parientes tanto con Francia como con ustedes. Estoy aquí con la esperanza de hacer las cosas bien contigo, al menos en la medida en que pueda. El corazón de Jeanne estaba lleno de esperanza y alivio. El Señor no la había abandonado. Aunque había mantenido su fe, los susurros de duda enviados por el diablo eran como un ejército de asedio que esperaba la fortaleza que era su determinación. No fue sin efecto durante estos largos meses de ser juzgado y condenado. Gracias, Jeanne susurró, obligando a Artoria a arrodillarse al nivel de la mujer sentada y colocar una mano blindada sobre su hombro. De nada, Jeanne. Artoria dijo con una sonrisa gentil. Tristemente, no puedes volver a tu antigua vida. Jeanne d'Arc será ejecutada mañana como hereje. Eso no es evitable. Lo que puedo hacer es llevarte a un lugar seguro y darte un nuevo nombre. Pasarían varios años en el mejor de los casos antes de que pudieras regresar a tu familia con un nombre diferente, pero vivirías en paz. Jeanne estaba confundida por esto al principio. Espera, ¿todavía tengo que ser ejecutado y permanecer como hereje? Pero, ¿quién ocupará mi lugar en la hoguera? Por favor, dime que alguien no está ofreciendo su vida como voluntario en mi lugar. El horror comenzó a instalarse ante la idea de que alguien tirara su vida por ella. Recordó a los soldados en el campo de batalla que habían elegido hacer precisamente eso en el fragor de la batalla. La mano blindada de Artoria apretó suavemente el hombro del condenado, reclamando la atención de la joven. Nadie morirá, Jeanne. Después de que te ayude a escapar, volveré a esta habitación.
Este cuerpo temporal mío será el que arde en la hoguera por la mañana. No sabrán la diferencia. La forma de Artoria luego brilló y cambió para coincidir con la de Jeanne. Los trapos que llevaban, sus cuerpos, sus rostros, todos eran idénticos. Tener a Merlin como maestro de ilusión Magecraft fue bastante beneficioso. La expresión de Jeanne era la de la conmoción mientras miraba su propio rostro. No era simplemente por la apariencia, sino por la idea de lo que Artoria estaba proponiendo. Tú, debe perdurar en mi lugar. Ese seguramente, no necesitas hacerlo. Ambos podríamos simplemente irnos si tienes tal poder. Es tan importante que uno de nosotros se quede atrás para morir. Perdóname, San Artoria, pero no entiendo. Jeanne, Artoria volvió a su forma de nacimiento y llevaba una expresión triste mientras trataba de explicar. Los destinos no se rompen fácilmente sin consecuencias. Aunque protejo lo que puedo, donde puedo, no puedo evitar esto por completo. Parte de lo que Dios necesitaba de ti por el bien de Francia, fue tu martirio. Los ojos de Jeanne se abrieron aún más ante lo que Artoria le dijo cuando la otra mano del rey de los caballeros fue al hombro restante de Jeanne. Artoria siguió hablando. Puede que ahora te llamen hereje, pero no es una mancha que tu pueblo o la iglesia mayor permitan que permanezca. Así como se reunió alrededor de su bandera en la vida, Francia se unirá a su memoria mientras avanza hacia la victoria. Una vez hecho esto, su buen nombre será limpiado y su historia inspirará a generaciones de personas en toda Francia y en todo el mundo. Personas que harán buenas obras y se opondrán a la opresión en sus propias épocas. No puedo simplemente borrar todo eso de la historia. Jeanne siempre entendió que la obra de Dios era primordial. Tampoco era una tonta. Ser capaz de soportar tanto tiempo como lo hizo contra los hombres que intentaban atraparla con preguntas y argumentos diseñados para obligarla a dar una respuesta herética era una prueba de que la niña analfabeta tenía una mente inteligente. Lo que nunca había entendido era el alcance de su contribución. El peso que realmente había llevado. En lugar de sentir orgullo, se sintió humilde y asustada. Pero, sobre todo, se dio cuenta. Así como no puedo dejar que todo sea una mentira. Jeanne, preguntó Artoria, con los ojos ligeramente abiertos mientras la francesa tomaba una de las manos de Artoria de su hombro y la colocaba entre las suyas. No ha sido fácil mantener la fe, San Artoria. He tropezado un par de veces. Pero, has confirmado que esto no se está haciendo para abandonarme. Esto se está haciendo, porque mi muerte es importante, no. Una muerte que debe suceder. Jeanne sonrió tristemente. Dudo en acusar a un santo de esto, pero es la bondad que me has ofrecido algo que Dios te dijo que dieras. La expresión de Artoria no se convirtió en ira. Más bien, había una pequeña cantidad de dolor visible cuando Artoria bajó la cabeza. No. Es mi propio deseo proteger. Mi propio sentimiento de responsabilidad por los pecados de mis descendientes. No importa lo que les diga, mi pueblo continúa causando sufrimiento a los suyos en esta guerra. Jeanne extendió la mano hacia adelante y envolvió sus brazos alrededor de Artoria en una extraña inversión de quién debería consolar a quién. Eres tú quien es amable, pero no se oponen a Dios. Tu engaño puede ser descubierto, momento en el cual el plan de Dios estará en peligro. Mi martirio debe ser honesto y verdadero. No te aflijas por los pecados que no son tuyos, Santa Artoria. Artoria se relajó ligeramente en el abrazo y lo devolvió torpemente. No esperaba ser la que necesitara apoyo. Debes estar decepcionado de mí. Por ser tan imperfecto. Artoria quería afirmar que no era realmente una santa en absoluto. Que era solo una excusa de la iglesia para explicar su presencia. Hacerlo, sin embargo, podría despojarse de una de las pocas comodidades de Jeanne. Su certeza. Eres humano. En verdad, es algo de alivio de que seas así. Muestra que todavía seguimos siendo nosotros, solo con el Señor más cerca para guiarnos directamente. Simplemente necesitas el mismo recordatorio que me has dado, que hay un plan más grande que no estamos destinados a asumir por nuestra cuenta. El abrazo se rompió a tiempo y la sonrisa de Jeanne parecía un poco menos triste. No era necesariamente feliz, pero estaba contenta y en paz.
Artoria no pudo salvar a Juana de Arco, pero pudo prepararla mejor para el paso final de su viaje y asegurarse de que la última noche de la doncella de Orleans en la tierra fuera agradable. 14 de noviembre de 1994, 21:06. Antiguo sitio del Centro Cívico Fuyuki, epicentro. Ciudad de Fuyuki, Japón. Artoria despreciaba a una aturdida Gilles mientras completaba su cuento. La muerte de Jeanne reunió a Francia para derrotar a los británicos, y al pueblo británico poco después depuso a su propio rey para garantizar esa paz. Ella liberó a ambas naciones con su fallecimiento. La Iglesia revirtió entonces los resultados de esa innoble prueba, reconociéndola como mártir. Juana de Arco se encuentra ahora entre las santas más famosas y queridas como patrona de Francia. Su muerte sirvió a un propósito mayor, mientras que tu muerte te seleccionó de la tierra temprano, cuando de otra manera habrías tenido un cierre en el lapso de tu propia vida. Tú, que resentías a Dios por nunca castigarte por tus pecados y creías erróneamente que tu fin vino exclusivamente a manos de hombres malvados, estabas demasiado enloquecido para ver que fuiste castigado por Dios. Simplemente eligió usar a esos hombres como el medio de tu destrucción. Un Gilles aturdido y moribundo solo podía mirar a Artoria mientras su cuerpo comenzaba a desvanecerse, la locura luchaba con la esperanza. Jeanne fue reivindicado. La expresión de Artoria era severa, pero su tono era nivelado. Búscala en el trono de los héroes, Gilles de Rys. Entonces vete de rodillas y pide perdón por hacer tanto mal en su nombre. Con esta declaración del rey de los caballeros, Gilles finalmente se desvaneció en motas doradas de luz. Kirei caminó en silencio junto a Artoria. No recordará nada de esto si es convocado de nuevo, ¿verdad? Artoria miró a Kirei y reflexionó sobre su respuesta cuidadosamente antes de hablar. Incluso si no, el alma original en el trono lo recordará. Si encuentra a Jeanne d'Arc en el trono con él y, por lo tanto, no necesita responder a la invocación del Grial para desear su presencia, la locura que fue Caster podría nunca volver a aparecer en una guerra del Grial. Aunque debo confesar que probablemente nunca lo sabremos realmente. Las palabras de Artoria cesaron mientras miraba a su alrededor la devastación que reflejaba y excedía el fuego Fuyuki, junto con la muerte de Jeanne, fue otro recordatorio de que no todas las cosas podían evitarse. Ella fue distraída de tales pensamientos por el avión de combate de Milla que aterrizó en el suelo vitrificado cercano, seguido poco después por la rueda Gordius de Iskandar haciendo lo mismo. Iskandar sonrió ampliamente, aunque Lancer Artoria parecía más que un poco sinuoso por el esfuerzo de crear y mantener esa barrera en las reservas de energía de un sirviente. Oh, entonces el sacerdote está aquí. ¿Cómo logró sobrevivir? Iskandar preguntó con leve sorpresa. Emilia saltó de su jet a tiempo para escuchar la pregunta de Iskandar y le dio a Kirei una mirada reveladora. Era como si el sacerdote fuera algo desagradable en la parte inferior del zapato del héroe de hierro forjado. Kirei miró a Iskandar con ojos cansados, eligiendo responder a sus preguntas e ignorar el resplandor de Milla. La abuela y yo nos dimos cuenta de que los muertos infectados estaban en una forma de éxtasis mágica y se los llevaban los esclavos. Seguimos una entrega aquí y llegamos demasiado tarde para detener un sacrificio humano masivo, después de lo cual mi mente casi colapsó bajo la tensión del mundo cambiado que creó el hechizo. Afortunadamente me desmayé primero. La abuela parece haber resistido a Caster el tiempo suficiente para que saber purgar el área, aunque murió en el proceso de protegerme de la explosión final. Infortunado, pero no se pudo evitar. Iskandar estaba un poco perturbado por el tono que Kirei llevaba con respecto a la muerte de su abuela, aunque las lágrimas ahora secas todavía eran débilmente visibles y atenuaban la impresión de insensibilidad en mero estoicismo. Saber Artoria asintió. Tendremos que entregar al maestro de Okita a la iglesia para que nos asilen e informar al padre Kotomine sobre nuestro éxito. Arquero, tu jet es la forma más rápida de transporte que tenemos y estos dos deben permanecer cerca de sus maestros. ¿Te importaría si él montara en la cabina y nos pusiéramos de pie sobre las alas? El héroe de hierro forjado dio una sonrisa algo extraña que Artoria no pudo ubicar del todo. Estaba relacionado con la sonrisa engreída que llevaba cuando tenía a Rin en alguna desventaja vergonzosa durante la guerra, pero un poco más oscura.
Eso funcionaría bien, saber. Pongámonos en marcha. Después de tomarse un momento para informar a Kiritsugu de sus acciones por radio, la pareja se fue a escoltar a Kirei a la seguridad de la iglesia Fuyuki. Kirei cabalgó en la cabina del F-15 mientras Emilia y Saber Artoria estaban de pie en sus alas. Sin darse cuenta por Artoria, Emilia se aseguró de emplear con despecho algunas fuerzas G de aceleración más en el cuerpo de Kirei de lo que era necesario bajo la excusa de volver lo antes posible. Orilla del río Mion. 907. Cuando la verdad de su pérdida se estableció, dos personas se sentaron en la orilla y miraron en silencio donde el pilar de luz había retenido previamente la invasión de la ciudad cadáver hundida en el mundo. Ninguna de las personas podía ser percibida por las personas mundanas porque estaban ocultas a la vista y al sonido por ilusión Magecraft de Francois Prelati. Era el mismo lugar donde Ryunosuke vio el horror tentáculo de Quilles en la última línea de tiempo, pero el área estaba actualmente vacía de otras personas. Dos Rongominiats. Eso es solo hacer trampa. Francois gritó mientras se pateaba mentalmente, por no considerar que el Rongominiat de esta línea de tiempo también era accesible en esta guerra, teniendo en cuenta lo que acababa de presenciar. Parecía que todavía había cosas que se le ocultaron con éxito sobre los participantes de la guerra y sus activos. Esa falta de inteligencia había cortado la ascensión de Gilles y había terminado con su nueva vida. Chico grande, un Ryunosuke deprimido pronunció, claramente sintiéndose mal por la muerte de Gilles. Francois podía entenderlo. Era una especie de dolor deformado, pero la camaradería y la amistad podían existir incluso entre máquinas de matar sin culpa. El clérigo centenario decidió animar al compañero loco y le dio unas palmaditas en la espalda. Oye, no querría que estuviéramos tristes, ya sabes. Él querría que siguiéramos adelante y divirtiéndonos. Además, siempre podemos convocarlo de nuevo durante la próxima guerra del Grial. La edad no significa tanto cuando puedes reemplazar tu cuerpo con el de otra persona de vez en cuando, así que podemos intentarlo de nuevo tantas veces como quieras. Puedo configurarlo con bastante facilidad. De hecho, Francois tendía simplemente saltar de su cuerpo actual a un reemplazo oculto y ya preparado con su Magecraft cada vez que moría. Organizar algo similar para Ryunosuke no sería un problema. El libre era justo el tipo de persona que a Francois le gustaba tener junto con él en las aventuras. ¿En serio? ¿Me ayudarías con eso? Eso es excelente. No puedo esperar a verlo haga. Ryunosuke fue interrumpido cuando el mundo de Francois estalló en un dolor repentino y ambos cayeron al suelo. Lo siguiente que Francois supo fue que estaba tendido en el suelo con dolor mientras miraba los ojos sin vida de Ryunosuke. El liberador había sido alcanzado en la cabeza por una bala silenciada y murió instantáneamente. Francois, por su parte, había sido golpeado en el torso. Sintió pánico por el dolor. No solo su ilusión Magecraft estaba inactivo, sino que su capacidad de transferirse a un cuerpo nuevo y que esperaba la muerte se había cortado de alguna manera. El clérigo centenario no sabía cómo se hacía, pero su furia creció a medida que adivinaba quién era el probable responsable. Emilia. Otra bala cortó el grito lleno de rabia de Francois, perforando su cráneo y pulverizando parte de su cerebro. Azoteas de la ciudad de Fuyuki. Uaber miró en estado de shock mientras Kiritsugu y Maiya derribaban sus objetivos con un par de rifles de francotirador. Ver al Magus Killer operar así fue presenciar una extraña mezcla de Magecraft y tecnología que era herética a los ojos de la Asociación de Magos, pero alimentada completamente por la practicidad. Un campo acotado impidió que el sonido de los disparos escapara del área inmediata. Los visores infrarrojos en los rifles se usaron porque ilusión Magecraft de Francois Prelati no funcionaba en insectos, lo que implica que la capacidad no cubría todo el espectro de luz. Aún así, no les permitió ver las caras de sus objetivos antes del ataque inicial. ¿Cómo supiste que tenías el objetivo correcto? Quiero decir, sé que ilusión Magecraft es lo que esperamos, pero ¿qué habrías hecho si hubieras matado a otra persona por error? Uaber preguntó nerviosamente.
Se sintió intimidado por la aparente voluntad de Kiritsugu de asumir que estaba atacando a las personas adecuadas sin confirmación. Sin mirar al estudiante, Kiritsugu intercambió rifles con otro que previamente se había centrado. El visor Magecraft del nuevo rifle era uno que mostraba mejor el espectro visual por la noche en lugar de depender de la luz infrarroja. Era como un pequeño círculo de luz diurna cuidadosamente apagada. Las balas blancas que acabamos de usar eran proyecciones de Carnuenan en las que Archer usó alteración. No solo obstaculizan a Magecraft, sino que también se ajustarán en pleno vuelo para alcanzar su objetivo. Entonces, si apuntamos las trayectorias de nuestros disparos para perder las probabilidades, pero tenga en cuenta a las personas que realmente buscamos matar como nuestros objetivos. Las balas cambiarán su dirección para golpear a la persona que realmente quieres golpear. Usaste esa función como medida de seguridad. Uaber terminó en realización. Kiritsugu asintió con un pequeño asentimiento, sin aclarar que tenía la confianza suficiente para tomar la foto de cualquier manera. Después de todo, era el mismo lugar en el que le disparó a Ryunosuke en la línea de tiempo anterior. La historia no se repetía, pero estaba decidida a rimar, a pesar de todos los esfuerzos en sentido contrario. También fue algo bueno que un enfurecido Morgan Le Fay le contara a Kiritsugu sobre Francois Prelati y su capacidad de reencarnación cuando ella le pidió que se asegurara de que el alborotador permaneciera muerto esta vez. El atributo antitaumaturgia de Carnuenan obstaculizaría ese poder muy bien. En ciertas situaciones, era una herramienta más útil que sus propias balas de origen. El uso de proyecciones intencionalmente defectuosas también significaba que las balas tenían una vida finita y que la evidencia simplemente podía desaparecer después de su uso, incluso si era recuperada por la policía local. Aún así, Carnuenan tenía límites. Fue con estos límites en mente que Kiritsugu se apoderó de una bala con un pronunciado acabado de nácar que había dejado de lado. Fue cargado en su rifle de francotirador y Kiritsugu apuntó cuidadosamente al libro de hechizos de Prelati que había sido arrojado al suelo. El disparo fue disparado y la bala viajó hacia abajo, penetrando en el tomo malvado. No llegó hasta el final, ya que el concepto de la bala no era el de causar daño físico, pero Rulebreaker era un arma antitaumaturgia de la era de los dioses, que hacía que la propia naturaleza de Carnuenan pareciera superficial. Un violento destello de color púrpura oscuro y el libro desmoronándose en polvo negro señalaron la ruptura permanente de la conexión del libro con su fuente de poder. Kiritsugu y Maiya colocaron cada uno una ronda más en sus rifles. Estas balas eran amarillas con una franja roja, y las dispararon casi casualmente contra sus objetivos muertos. Las llamas azules encendieron inmediatamente los cuerpos y todo a menos de 5 metros de ellos, sin dejar ni siquiera hueso detrás. Nota del autor. Bueno, eso es todo para Hiyes y su grupo. Eso fue muy difícil de escribir para mí, en gran parte porque hacer que Hiyes sea competente es difícil. Para aquellos de ustedes que adivinaron que Kiritsugu le pediría a Emilia que convirtiera noble fantasmas en balas para que él las usara, cada uno de ustedes recibe una galleta. Sin embargo, el último conjunto de balas no fueron noble fantasmas, solo rondas de alto incendiario aumentadas por Magecraft destinadas a eliminar la evidencia.